Hola, bienvenidos a Akai Novel. Esta novela e imagen no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 15. Después la sucursal de Kellner reanudó su trabajo diario. Sin embargo, a medida que la situación interna en Kelna, que ha sido un foco de tensiones internacionales en los últimos tiempos, se ha vuelto cada vez más tensa, el trabajo de la rama Kellner también se ha vuelto más frecuente. Cada vez que sucede algo en Kellner, debemos apresurarnos y enviarlo de regreso a la sede nacional. Detrás de cada noticia relacionada con Kellner publicada por la sede nacional en varias plataformas, toda la sucursal de Kellner, incluido Modao, está ocupada. Sin embargo, es raro que sea tan cercano y emocionante como la explosión anterior. Pasó más de medio mes en esta calma agitada y pasajera. Esta vez este lugar está armado, realmente no hace nada antropomórfico. Al mediodía, el equipo de entrevistas de Jin Ian, que salió a recopilar e informar sobre la situación actual en la capital de Kerna, regresó del exterior. Tan pronto como el fotógrafo bajó la cámara, no pudo evitar decir con enojo. Jin Ian a su lado también se veía feo, y el conductor no dijo una palabra. Esta aparición provocó que las demás personas de la sucursal nos miraran a los tres de reojo. Modao, que estaba escribiendo un comunicado de prensa para enviarlo a China, también levantó la cabeza. ¿Qué ocurre? Me encontré con refugiados que huyeron de la provincia sureña de Kerna y me dijeron que las fuerzas armadas allí estaban masacrando aldeas nuevamente. Jin Ian dijo con mala expresión. Se dice que en algunas aldeas mataron a todo el pueblo y que los cadáveres quedaron amontonados al borde de la carretera y apestaban. Sin embargo, en las redes sociales se negaron a admitirlo incluso antes de morir. Modao también se quedó un poco en silencio cuando escuchó las palabras. En Kelna, los conflictos que involucran a la oposición y a las fuerzas gubernamentales no son solo conflictos de intereses, sino también conflictos raciales y tribales. Esta contradicción ha continuado desde el período colonial hasta el presente y no puede reconciliarse. En otras palabras, algunas personas no quieren que se resuelva esta contradicción e incluso la intensifican deliberadamente. Este tipo de cosas ocurren a menudo en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de la oposición y las fuerzas gubernamentales. Y si las fuerzas de oposición finalmente ganan esta vez, dentro de unos años surgirán nuevas fuerzas armadas locales, y hay una gran probabilidad de que lleven a cabo el mismo comportamiento contra las tribus armadas por las fuerzas de oposición esta vez. Como un círculo vicioso sin fin, la paz nunca llegó a esta tierra. Porque hay gente que no está dispuesta a dejarlo en paz. Esto tiene que ver con la causa fundamental de la prolongada guerra de Kellner, la interferencia externa. Puede ser algo muy complicado de decir, también se puede decir que es muy simple, cuando alguien siente que algo no le conviene, aquí volverá a haber disturbios. Pero, tal como aquel antiguo poema, cuando prospera, el pueblo sufre. Cuando muere, el pueblo sufre. ¿Se filtraron fotos o vídeos? Después de que Modao se detuvo por un momento, simplemente preguntó. No. Todos los lugares que hay allí están ocupados por las fuerzas armadas de la oposición. Solo los refugiados ocasionales que han escapado de allí hablan de las miserables condiciones que allí se viven. Por supuesto, también hay mucha gente de Kerna que piensa que las fuerzas de la oposición han hecho lo correcto, suspiró. Jin Ian negó con la cabeza y dijo, suspirando al final. Como reportera que ha trabajado en la oficina de Kellner durante tantos años y ha estado expuesta a muchas noticias nacionales de primera mano en Kellner, es fácil ver que lo que ocurrió en Kellner fue una completa tragedia. Independientemente de que la oposición o las fuerzas gubernamentales se sientan felices, esto no es más que una trampa que alguien les ha tendido entre bastidores. ¿Dónde está ese lugar? Modao acaba de preguntar de nuevo. Los más próximos a nosotros deben ser algunos pueblos a orillas del lago Yasna. Probablemente estén a solo 70 u 80 kilómetros de la capital de Kerna. Mientras Jin Ian hablaba, su voz se detuvo gradualmente. ¿Lo que estás haciendo? Jin Ian giró la cabeza, miró a Modao y dijo, haga lo que deben hacer los periodistas. Obtenga información de primera mano e informe lo que está sucediendo allí. Modao sonrió y luego dijo. Cuando Jin Ian escuchó esto, negó con la cabeza con decisión. No, esa es una zona controlada por los rebeldes y nuestra filial no tiene prácticamente ningún contacto con ellos. Además, han estado cubriendo este tipo de cosas muy de cerca y es imposible permitir que los periodistas se acerquen. Mientras hablaba, Jin Ian miró a Modao y sus ojos se abrieron gradualmente. ¿Quieres entrar corriendo e informar directamente sin contactar a los rebeldes? Modao no respondió la pregunta de Jin Ian y solo sonrió. Después de comprender la audaz idea de Modao, Jin Ian rápidamente negó con la cabeza.
Aunque Modao todavía estaba sentado allí, no pudo evitar estirar la mano para tirar de Modao. No es posible. Aunque nuestro trabajo es informar sobre la situación interna en Kerner, no hay necesidad de correr un riesgo tan grande. Además, incluso si quieres ir, el editor en jefe no puede estar de acuerdo. Oh, Dios mío, ¿qué pasa si haces algo aquí? Ni siquiera sé cómo la sucursal debe explicar esto a tus padres y familiares, Jin Ian dijo rápidamente. No tengo padres ni ningún pariente. Modao dijo algo, pero la cara de Qin Huaixi no pudo evitar aparecer en su mente. Después de una pausa, Modao se levantó nuevamente con una sonrisa. Iré a presentar una solicitud al redactor jefe. Modao habló antes de hablar. Ya que planeas ser reportero en esta vida, cumplamos con tus responsabilidades como reportero. Después de escuchar las palabras de Modao, Jin Ian soltó su mano, miró a Modao con cierta confusión y no dijo más. Modao, ¿por qué tienes que hacer esto? Que este informe se incluya o no en realidad no es tan importante para la sucursal o la oficina central. Incluso si obtienes información de primera mano, simplemente la mencionarás en la sección de noticias internacionales. El editor en jefe dijo algunas cosas que no eran muy políticamente correctas, pero realmente habló desde el fondo de su corazón sobre Modao. Cuando Modao escuchó esto, simplemente sonrió y dijo, señor editor, no hay ningún motivo. Como periodista, ¿no es mi deber ineludible buscar la verdad oculta? Al oír esto, el editor se mostró un poco complicado por un momento. Abrió la boca varias veces, pero dudó. Eso es lo que digo, pero el peligro aquí, como si supiera que tales palabras no convencerían a Modao, el editor respiró profundamente otra vez y dijo. Su expresión se fue haciendo poco a poco más firme, como si hubiera tomado una decisión. Entonces iré contigo. Estoy dispuesta a arriesgar mi vida para acompañarte. Cuando se trata de personas que no tienen pasión, a la hora de actuar, tendrán más preocupaciones. No sé cuánto pensó el editor en ese breve momento y finalmente dijo esto. Sin embargo, tan pronto como el editor en jefe dijo esto, Modao rápidamente se negó. No soy más redactor jefe. Esto es algo que simplemente quiero hacer y estoy dispuesto a pagar cualquier precio por ello, pero no estoy calificado para permitir que otros asuman ese riesgo por mí. A Modao ya no le importaba su propia vida. Reiniciarla sería, como mucho, una pérdida de tiempo. Pero al pedirle a otros que se sacrifiquen por sí mismos, Modao debería hacer todo lo posible para evitar que eso suceda. Ya me da mucha pena que estés dispuesto a prestarme un coche y a desperdiciarlo. Si me sigues y vuelves a correr riesgos, no puedo aceptarlo. Después de escuchar las palabras de Modao, el editor miró a Modao y permaneció en silencio por un rato. Finalmente suspiró, bueno, los jóvenes están motivados y llenos de pasión, yo también me estoy haciendo mayor. Cuando era joven, para poder seguir las noticias, también, después de decir algunas palabras, el editor dudó y finalmente le dio una palmadita en el hombro a Modao. Está bien, vete. Si pasa algo, me haré responsable por ti, hazlo bien, G. Aunque los que trabajamos en el mundo de las noticias no deberíamos tener demasiadas tendencias subjetivas, pero matan a gente corriente, no tiene sentido en ningún lado. Haré una llamada por ti. Al menos puedes llegar al límite del área de control del gobierno sin problemas. Si vas más allá, tendrás que confiar en ti mismo. Esperaré tu regreso triunfal en la sucursal de aquí. Gracias, redactor jefe. No aceptó la propuesta del conductor Lu Hong y del fotógrafo Zhe Yui de acompañarlo. Modao trajo una cámara de vídeo, un pase de prensa y una pequeña cantidad de comida. Conducir un coche solo y viajar ligero. Antes de abandonar la sucursal, todos sus compañeros de la sucursal acudieron al patio para despedirlo. Al mirar a Modao, los editores, periodistas y fotógrafos tenían miradas complicadas. Algunas personas admiran el coraje y la pasión de Modao. Por supuesto, algunas personas deben pensar que el movimiento de Modao es imprudente y no tiene importancia práctica. Pero como el redactor jefe estuvo de acuerdo, naturalmente nadie expresó ninguna opinión. Simplemente observó en silencio a Modao salir del patio de la sucursal Kerner de la agencia de noticias Waxin. Mientras conducía por la carretera, la puerta de hierro del patio de la sucursal que estaba detrás de mí se cerró nuevamente. A Modao no le importaba mucho lo que otras personas de la rama pensaban o veían. En cierto sentido, está haciendo algunas cosas significativas, pero tiene suficiente tiempo y suficientes oportunidades para hacer algunas cosas sin sentido, está destinado a tener una vida larga, y no la necesita. Todo tiene un significado. Es más, actualmente está cumpliendo su objetivo en esta vida.
El coche pasó por esta calle relativamente tranquila y bulliciosa, y cuando pasó el puesto de control en la entrada de la calle, Modao entregó su tarjeta de prensa al soldado del gobierno que custodiaba el puesto de control. Después de mirar la tarjeta de prensa, el soldado se la devolvió y luego le hizo un gesto a Modao para que se fuera. Después de pasar este control el camino se volvió un poco difícil. De vez en cuando, sobre todo en las carreteras, aparecían refugiados pidiendo comida. Durante este periodo, a medida que la situación interna en Kerna se deterioraba aún más, el número de refugiados en los alrededores de la zona aumentó. Estos refugiados, vestidos con harapos, generalmente delgados y con los ojos entumecidos, son como la marea en una carretera densamente poblada, y los vehículos obligados a circular lentamente entre ellos son como barcos solitarios. Para la gente común que conduce por este tramo de carretera, esta escena es realmente un poco aterradora. Frente al mar de gente común y corriente, la gente común solo se sentirá abarrotada o animada cuando esté allí. Y estas enormes multitudes de personas corren hacia ti, y cuando te miran aturdidos, sentirán una sensación de miedo sin ninguna razón. No había miedo en los ojos de Modao, solo miró atentamente cada rostro que pudo ver, uno por uno. Estos rostros que parecen estar en el mismo estado son en realidad algo diferentes entre sí. Entre ellos hay niños delgados y ancianos robustos. Algunos eran débiles y pidieron ayuda instintivamente, mientras que otros estaban locos y querían detener el auto. Las personas que han estado en un estado de paz durante todo el año miran esta escena con una sensación de conmoción indescriptible y de silencio en lugar de piedad. Mierda, en ese momento, una gran parte de la multitud que abarrotaba las calles comenzó a movilizarse. Corriendo hacia un coche que va delante con las ventanillas abiertas. Algunas personas metieron las manos en la ventanilla del coche, algunos incluso intentaron subirse a la ventanilla y hasta se desgarraron salvajemente unos a otros. Se podía ver a personas siendo empujadas al suelo y pisoteadas, y sus cuerpos, ya de por sí debilitados, perdieron rápidamente su vitalidad. Hubo algunas maldiciones en el coche. Parecía que había un pasajero en el coche que abrió la ventana por compasión. Entonces esto sucedió. En ese momento, los demás pasajeros del coche parecían estar maldiciendo enojados a la persona que abrió la ventana. Mientras gritaba a los refugiados que salían por la ventana, utilizó objetos pesados y afilados para golpear las manos e incluso las cabezas de quienes intentaban entrar al vagón. El conductor también aumentó la velocidad, pisó el acelerador y arrojó a algunos refugiados que estaban delante del coche hacia la parte inferior del vehículo. Por fin, estallido. Un disparo y salpicaduras de sangre interrumpieron brevemente la agitada escena. Era la boca del arma que sobresalía del coche. Luego volvió a cerrar la ventanilla del coche y aceleró. Modao vio esta escena y continuó conduciendo, pasando lentamente por esta sección de la carretera. En esta breve conmoción no se puede encontrar nada correcto o incorrecto en esta pequeña área. ¿Se equivocó la persona que abrió la ventana? ¿Hay algo malo en la bondad en sí? Pero este acto de bondad trajo resultados desastrosos. En ese momento, más los que fueron asesinados a tiros, pisoteados, atropellados por automóviles e incluso los que resultaron heridos y difícilmente sobrevivirían, puede morir más gente que si no se hace nada. ¿Están entonces equivocadas estas personas que se apresuran a buscar frenéticamente más comida? Quieren comer porque tienen muchísima hambre. ¿Qué hay de malo en querer vivir? La razón por la que se reúnen aquí es porque a veces esta gente de la calle más segura les da algo de comida. Si ninguna de las partes está equivocada, ¿quién lo está? ¿Es incorrecto iniciar una guerra entre rebeldes y fuerzas gubernamentales? De hecho, incluso las acciones de las fuerzas armadas de la oposición son inevitables. ¿Por qué los soldados comunes y corrientes generan disturbios, excepto los arribistas? Porque no pueden sobrevivir. ¿Fue culpa de las fuerzas gubernamentales? Luchar contra las fuerzas armadas de la oposición y reprimirlas también es algo inevitable para las fuerzas gubernamentales. Este parece ser un problema irresoluble. Porque las fuerzas externas que interfirieron y crearon este dilema nunca pensaron que este problema pudiera resolverse dentro del país de Kerna. Modao condujo por esta sección de la carretera. Más adelante, lo que vimos a lo largo del camino fue cierta conmoción y desolación en la capital de Kerna. Las fuerzas armadas de la oposición ya se encuentran a solo unas decenas de kilómetros de la capital, Kerna. En la capital, Kerna, se pueden ver a menudo disturbios e incluso explosiones y existe la sensación de que varias fuerzas están listas para actuar. A ambos lados de la calle, la mayoría de las tiendas y restaurantes han cerrado sus puertas.
En algunos lugares de alto nivel, e incluso dentro de los muros de instituciones oficiales, se pueden ver muchas armas instaladas. Ignorándolos, Modao condujo todo el camino. Sin embargo, la velocidad se hizo cada vez más lenta a medida que avanzaba. Debido a que había muchos puestos de control dentro y fuera de la capital de Kerna en ese momento, pero gracias al redactor jefe de la sucursal que había saludado al ejército del gobierno con antelación, Modao pudo pasar la mayoría de los puestos de control sin problemas. Luego, llegó al último puesto de control que bloqueaba el camino antes de abandonar la ciudad. Amigo, ¿estás seguro de que quieres abandonar la ciudad? No puedo garantizar que podamos dejarte regresar a la capital cuando regreses. Sí. No hay problema con su identificación. También damos la bienvenida a nuestros grandes amigos periodistas para que nos informen sobre sus malas acciones y atrocidades. El soldado en el puesto de control dijo palabras amables mientras miraba a Modao con su identificación de periodista. Dijo que estaba de acuerdo, pero él y sus soldados todavía bloquearon el auto de Modao sin dar señales de alejarse. Modao echó un vistazo, sacó algo de dinero del bolso del copiloto y se lo entregó al soldado en el puesto de control. Por supuesto. Jaja, mi gran amigo periodista, gracias por tu ayuda desinteresada a Kerner. Después de recibir el dinero, el soldado se rió y dijo, luego hizo un gesto con la mano para que sus soldados armados se apartaran. Al mismo tiempo, arrojó la identificación del periodista hacia atrás. Sin embargo, tal vez porque había recibido dinero de Modao, este hombre dijo una cosa más. Además, hombre, ten cuidado por el camino, hay muchos cabrones en el lugar al que vas. Además, recuerda no salirte del camino, hay muchos tipos poderosos al costado del camino, tipos poderosos que pueden hacer explotar. Sí. Modao respondió, sin decir nada más. Arrancó el coche y salió de la capital de Kerna. De aquí en adelante, tuvo que confiar en sí mismo. Tuvo que al menos atravesar la línea de defensa de las Fuerzas Armadas de la oposición de Kerna para llegar a donde necesitaba ir. Más adelante, todos los peligros eran desconocidos. No era imposible que el coche fuese bombardeado mientras circulaba. Las cosas salieron mucho mejor de lo que Modao esperaba. Aunque después de salir de la ciudad, los caminos para los vehículos se volvieron un poco accidentados. A veces, los caminos y los puentes eran destruidos debido a la guerra, lo que obligaba a Modao a realizar repetidos desvíos y tomar algunos senderos que no se podían encontrar en los mapas ordinarios. Como resultado, la distancia original podría ser de solo 60 kilómetros, por lo que Modao condujo desde la mañana hasta la noche. Afortunadamente, tuvo en cuenta esta posibilidad y llevó gasolina de repuesto, de lo contrario, Modao podría tener problemas en el viaje de regreso. Pero quizás debido a esto y a la oscuridad de la noche, Modao no encontró ningún interrogatorio de las Fuerzas Armadas de la oposición en el camino, y ni siquiera vio directamente ningún rastro de las Fuerzas Armadas de la oposición. De esta manera, después de pasar casi un día entero, Modao llegó a uno de los lugares donde ocurrió la masacre de aldeas, según describieron algunos refugiados que huyeron a la capital de Kerna. Este es un pequeño pueblo que no se puede encontrar en el mapa, ni en los archivos oficiales de Kerner. Este pueblo ni siquiera tiene nombre. Lo único que se puede determinar es que las personas que viven en él son básicamente personas de una de las tribus que pertenecen al ejército del gobierno. Esta es también la razón por la que la gente de este pueblo fue brutalmente masacrada. La distancia en línea recta entre este pequeño pueblo y la capital de Kerna puede ser de apenas 50 kilómetros. En China, un viaje de ese tipo no puede llevar más de una hora en coche. Pero aquí ya está la diferencia entre el cielo y el infierno. En comparación con la trágica situación actual, la turbulenta y desolada capital de Kerner ya puede considerarse un paraíso. Dado que la mayor parte del territorio del país es desierto y Gobi, no es sorprendente que este pueblo desconocido esté ubicado en Gobi. Se apoyó en una colina igualmente sin nombre. Esta colina bloqueaba la mayor parte del viento y la arena, lo que puede ser la razón por la que este pequeño pueblo está ubicado aquí. La carretera más cercana está a miles de metros de distancia y la colina bloquea el lado que da a la carretera. Si no sucede nada inesperado, este lugar es como un pequeño paraíso. Pero obviamente el accidente ocurrió aquí. Modao se bajó del coche en un lugar peligroso. Para no alertar a los demás, ni siquiera encendió la linterna y simplemente avanzó lentamente a la luz de la luna. Pero caminó alrededor de la colina que bloqueaba el pequeño pueblo. Cuando vio el pequeño pueblo, supo que estaba demasiado preocupado. Ya no quedaba nadie en ese pequeño pueblo, nadie.
En todo el pequeño pueblo parece haber un total de 20 o 30 hogares, y es posible que hubiera docenas de personas viviendo aquí. Pero en este momento, estos edificios, que están hechos básicamente de ladrillos de loes, ya están oscuros. No había ni fuego ni luz eléctrica. Todo el pueblo estaba en completo silencio. No se oía ningún movimiento ni voz humana en aquellos edificios, ni tampoco se oía ningún ruido de gente moviéndose por el pueblo. Esta es una aldea muerta. Modao no vio a nadie frente al edificio ni tampoco vio ningún cadáver. Modao encendió la linterna de su teléfono móvil y escaneó la aldea silenciosa. Entonces, el primer lugar a la entrada del pueblo es probablemente la fuente de agua del pueblo. Se observaron algunos rastros cerca de un pozo de agua presurizado. En el fregadero que hay delante del pozo de agua a presión, hay varios cubos de plástico que parecen usarse para contener agua. Luego, en el cubo de plástico y en el suelo a su lado, había algunos restos de sangre como salpicaduras que se habían solidificado y parecían espesos y de color rojo oscuro. En el suelo aún quedan algunos desórdenes, como huellas de gente luchando. Me parece que puedo ver una escena que ocurrió antes, alguien de este pueblo estaba llenando agua aquí, y luego vino gente, mientras luchaba por liberarse del miedo, recibió un disparo, Modao no vio ningún cuerpo alrededor del pozo de presión. Después de una pausa, Modao sacó su cámara y tomó una fotografía de esta escena. En la imagen, hay un pozo de agua presurizado oxidado, un balde de plástico volcado, una mancha de sangre, un desastre en el suelo, el desierto al lado y las malas hierbas al lado del fregadero. Dándose la vuelta nuevamente, Modao caminó hacia la aldea muerta. Luego vio algunos cuerpos, en algunas casas del pueblo se encontraron algunos cadáveres que fueron quemados. Pero los huesos todavía estaban allí, y debajo del cuerpo se veía claramente un rastro de cenizas. Pero solo había unos pocos cadáveres, lo que evidentemente no correspondía a la situación de ese pueblo. Modao usó la tenue luz del teléfono móvil en su mano y caminó hacia adelante. Luego vio los cuerpos restantes. Al final del pueblo hay varias casas quemadas. En aquellas casas quemadas se amontonaban cadáveres igualmente quemados, como si fueran trapos desechados. Se puede ver que quienes mataron a estas personas querían deshacerse de estos cadáveres. Pero a él pareció molestarle, así que simplemente apiló los cadáveres y los quemó, como si estuviera escondiendo sus oídos. Muchos de estos cadáveres ni siquiera estaban quemados, y las zonas cubiertas todavía contenían algo de sangre podrida y carne que había cambiado de color debido a la alta temperatura. Mirando esta escena, uno puede realmente imaginarse lo que le pasó a este pueblo. Algunos hombres armados irrumpieron en el pueblo y cometieron una masacre. No se sabe qué ocurrió después, pero el resultado fue que todos los habitantes del pueblo murieron. Las personas que los mataron arrastraron los cadáveres hasta varias casas del pueblo. Probablemente porque los cadáveres frente al pueblo estaban demasiado separados, ni siquiera se molestaron en arrastrarlos y simplemente los quemaron donde estaban. Entonces, estaba la escena que Modao vino a ver en ese momento. Modao miró esta escena indescriptible. Además de sangre, esta escena también era, el mayor impacto en una persona común es que la vida aquí parece tan liviana, tan insignificante como un trapo tirado por todas partes. Mátalos y luego quémalos como un montón de basura, así, un pueblo desaparece. Modao miró esta escena y caminó frente a varias casas y luego se detuvo nuevamente. Finalmente, sacó su cámara y tomó una fotografía de la escena. Finalmente, antes de irse, Modao marcó este lugar en el mapa que trajo. Estaba solo y no podía enterrar esos cuerpos ni hacer nada en ese momento. Primero solo podía hacer su trabajo como reportero. Se fue aquí, Modao condujo nuevamente el auto y se dirigió al siguiente lugar donde se sospechaba que ocurrió la masacre de la aldea. Entonces, es el mismo silencio sepulcral y la misma oscuridad. Este pueblo es más grande, por lo que hay rastros más claros en la tierra dentro del pueblo. Aún se puede ver la sangre en el suelo, aunque la mayor parte ya se ha empapado. Al mismo tiempo, muchas casas de este pueblo también fueron quemadas por el fuego. Y los cadáveres en el pueblo, a excepción de los que fueron quemados, parecía que debido a que había demasiados cadáveres, muchos otros fueron abandonados en el río no lejos del pueblo. Muchos cadáveres, como sacos de arena desechados, fueron arrojados al azar y amontonados en la pendiente desde la orilla del río hasta la superficie del mismo. Entre los rostros que se pueden ver hay personas mayores y jóvenes. Los ojos con pupilas dilatadas estaban ligeramente abiertos, pareciendo estar mirando hacia la luna. Algunos de ellos estaban fuertemente cerrados y sus rostros eran un poco feroces, como si estuvieran sufriendo el último dolor.
Mirando los cadáveres que cubrían la orilla del río, Modao permaneció un poco en silencio. Incluso después de varias vidas, esta fue la noche en la que Modao había visto más cadáveres. Después de tomar una fotografía de la escena junto al río, Modao regresó al pueblo, planeando pasar por el pueblo e ir al siguiente lugar. Solo, cuando estaba a punto de atravesar el pueblo nuevamente, Modao escuchó un pequeño sonido. Aunque era pequeño, Modao todavía lo escuchó en el silencio sepulcral. ¿Hay alguien todavía vivo? Modao giró la cabeza y miró hacia allí. También había ruinas quemadas. El sonido provenía de detrás de un muro bajo medio derrumbado. Parecía que al mismo tiempo que Modao era consciente de la voz sutil, la persona que hizo el sonido después de que el muro bajo se derrumbó también notó la presencia de Modao. El entorno volvió a quedar en un silencio sepulcral y no se oía ningún otro sonido. Susurro. Modao bloqueó la luz emitida por la linterna de su teléfono móvil como si fuera una linterna con la palma de su mano y volvió a mover los pies. El sonido de los pies pisando el suelo arenoso es particularmente claro en el silencio sepulcral que aquí reina. Modao movió sus pies poco a poco y finalmente llegó detrás del muro bajo medio derrumbado. Entonces Modao vio un par de ojos cautelosos y odiosos. Se trata de un joven de Kerner, delgado, que viste ropa fina y está descalzo. Cubierto de polvo y escombros, se reclinó y se sentó acurrucado en un rincón. Su pie izquierdo, estirado hacia adelante, estaba presionado por la mitad de la pared derrumbada y un sólido pilar de madera. Este era un peso del cual el niño de piernas y pies delgados no podía alejarse. En las plantas de los pies y de la otra pierna del joven también se veían manchas de carne y sangre. Las heridas estaban mezcladas con el barro del suelo y la piel arrancada colgaba en hebras rotas a un lado de la pierna. Aunque hice lo mejor que pude para acurrucarme, todavía no podía apoyarme completamente contra la pared. En la mano del joven sostenía un palo de madera roto con púas. Sostuvo el palo firmemente con ambas manos y lo usó como arma, miró a Modao con recelo y odio. Aparte de que su cuerpo temblaba instintivamente debido al frío de la noche, no hizo ningún otro movimiento. Modao y el chico Kerner se miraron sin decir una palabra. Modao no sabía qué decir en ese momento y no conocía mucho el idioma Kerna. Sin acercarse más, Modao simplemente se agachó, sacó algunos bocadillos y pan de su bolsillo y se los entregó. Cuando Modao metió la mano en su bolsillo, el joven se puso más nervioso. Pero al final, Modao no sacó el arma de su bolsillo, sino que sacó la comida. El joven todavía miraba a Modao con cautela, sin moverse ni hablar. Fue solo cuando gradualmente vio claramente que Modao no era el mismo grupo de personas que antes, que el resentimiento en sus ojos se desvaneció un poco. Modao no dijo nada, simplemente siguió repartiendo el pan de bocadillo en su mano y miró al niño. Finalmente, en un breve momento, el niño le arrebató el pan de la mano a Modao, lo abrió y se lo metió entero en la boca. Modao miró los movimientos del joven y no dijo nada. Él simplemente se levantó de nuevo y dejó el móvil con el flash a un lado, dándole un poco más de luz a las ruinas. Luego se puso en cuclillas nuevamente y cuando el muchacho terminó de comer el pan, le entregó el resto de la comida que tenía en la mano. Así, el niño comió una porción y luego Modao le entregó otra porción. Después de que este proceso se repitió varias veces, el joven, que llevaba un tiempo hambriento y comía vorazmente, fue disminuyendo poco a poco su ritmo. Levantó la cabeza y volvió a mirar a Modao, sus ojos menos cautelosos, pero aún allí, mientras permanecían en silencio. Modao no tenía prisa, solo miró la cosa que presionaba la pierna del joven y consideró cómo alejarla. Después de buscar alrededor, Modao fue a buscar otra piedra cercana, la colocó a un lado, encontró un palo un poco más fuerte y se preparó para levantar el pilar de madera más pesado y moverlo a un lado. El joven observó los movimientos de Modao en silencio todo el tiempo. Resulta que a veces la comunicación no requiere necesariamente del lenguaje. Después de otro momento de silencio, cuando Modao estaba a punto de levantar el pilar de madera maciza, el joven habló. ¿Quién eres? El niño hablaba el idioma local de Dekelna, casualmente, esta es la única persona que Modao conoce algunas palabras en Kerna. Reportero. ¿Reportero? Sí. Reportero. Modao pronunció la palabra Kerna, el joven lo repitió, con expresión todavía en guardia, con cierta incertidumbre. Es como saber de la existencia de los periodistas pero no verlos nunca. ¿Qué estás haciendo? Modao no entendió esta frase, por lo que adivinó aproximadamente lo que significaba. Él simplemente hizo una señal y se preparó para mover el sólido pilar de madera de la pierna del joven. El joven volvió a guardar silencio, solo observando los movimientos de Modao y sin decir nada más.
Y Modao, sosteniendo un palo un poco más fuerte, se paró a un lado, levantó el pilar de madera con cierta dificultad y movió el pilar de madera hacia un lado. Afortunadamente, todavía tenía algo de entrenamiento en esta vida, de lo contrario podría ser difícil para él mover este pilar de madera sólida. Después de que el sólido pilar de madera fue retirado, Modao se arrodilló nuevamente y recogió otros grandes terrones de tierra que estaban presionando la pierna izquierda del niño. Después de quitar el último gran terrón de tierra, Modao vio que la pierna del joven estaba ensangrentada y sangrienta, e incluso podía ver los huesos de la pierna. La herida estaba mezclada con arena del terrón de tierra roto. Después de retirar todos los terrones de tierra, el joven se tambaleó, agarrándose a la pared que tenía a su lado y apoyándose en su pierna derecha. Luchó y se puso de pie rápidamente, y luego miró a Modao en silencio. Mirando al joven que siempre tenía una mirada cautelosa en sus ojos, Modao usó algunas palabras en idioma Kerna y gestos con sus manos y preguntó nuevamente: ¿Quieres venir conmigo? No. Después de escuchar esta frase, el joven meneó la cabeza. Como si temiera que Modao no entendiera lo que quería decir, también hizo un gesto con las manos y le dijo claramente a Modao: él no seguirá a Modao. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Modao miró al joven y volvió a preguntar. Entonces, volvió a ver el odio en los ojos del joven, el resentimiento que no podía resolverse. Quiero venganza, quiero matarlos, matarlos. De la boca del muchacho salieron palabras muy directas. El muchacho apretó el palo de madera en su mano y tembló por completo. Había una especie de odio puro en sus palabras. Modao entendió lo que dijo el chico por su expresión. No se dijeron más palabras. Modao le hizo una señal al niño para que lo esperara donde estaba. Luego fue a buscar el botiquín en el auto y volvió a tratar la herida del niño. El niño simplemente miró a Modao y no dijo nada. Cuando Modao se dio la vuelta, le dio las gracias. Modao entendió esta frase. Cuando Modao regresó con el botiquín médico, la figura del niño había desaparecido. Quizás el niño no podía caminar mucho con su lesión. Pero no hubo necesidad de buscarlo porque salió solo. Considerando algunos factores, Modao no tomó una fotografía del niño antes. Finalmente, cuando se fue, Modao simplemente tomó una cámara, se paró en el pueblo y tomó una fotografía de las ruinas del muro bajo donde el niño se había escondido antes. Llevando el botiquín médico, Modao regresó al auto y luego condujo al siguiente lugar. ¿Hay algo malo en la idea de venganza del chico? Para un sobreviviente que presenció el asesinato de personas en su pueblo, e incluso de sus padres y familiares, ¿está mal que el niño quiera venganza? Y para un niño así, es demasiado arrogante decir que el desastre no afectará a otros, pero, por otro lado, las personas que ahora están haciendo cosas como masacrar a la aldea también pueden sentir que no están equivocadas. Esto es como un remolino sin fondo. Quienes son arrastrados hacia él solo pueden reencarnar repetidamente. Y bajo la interferencia de fuerzas externas, esta reencarnación puede incluso no terminar nunca. Conduciendo, después de ir a un pueblo muerto, tomar algunas fotos y vídeos, Modao comenzó a regresar. En el camino de ida, todo fue tranquilo, pero en el camino de regreso, Modao encontró algunos giros y vueltas. En el proceso de alejarse de un camino cortado y otro camino pequeño, Modao, que había tenido suerte durante tanto tiempo, finalmente se enfrentó directamente a las fuerzas armadas de oposición de Kerna. Un grupo de soldados armados de la oposición, equipados con las armas más comunes de África, AK-47, así como lanzacohetes y ametralladoras, estaban estableciendo un puesto de control más adelante para bloquear la carretera. Para. El cañón del arma apuntaba al coche de Modao. Después de que una hilera de balas barriera el suelo, el líder le gritó a Modao: «Abre la puerta, sal del coche, sal del coche». El líder se acercó con dos soldados y gritó repetidamente y en voz alta, algo irritablemente. Modao detuvo el coche con calma y bajó la ventanilla. «Baja. Baja». El líder, sosteniendo una AK-47, apuntó el arma a Modao sin dudarlo. Después de que Modao bajó la ventana, extendió la mano y trató de atrapar a Modao. Sin embargo, Modao lo evitó directamente. El líder parecía estar aún más enojado por esto, pero al mismo tiempo también vio claramente el rostro de Modao y no extendió la mano para tirar directamente. Pero la malicia en sus ojos se hizo aún más fuerte. Abrió la boca y le gritó a Modao con una expresión feroz. Mientras hablaba, la pistola que tenía en la mano golpeó el marco de la puerta del auto sin ningún escrúpulo. Parecía que debido a que los movimientos de Modao eran lentos, disparó 2 tiros directamente al suelo junto a él.
Modao simplemente miró al líder rugiente y luego a los otros hombres armados que habían rodeado todo el auto. Abrió la puerta del coche y salió del coche. Miró al líder sin dudarlo. El líder frunció el ceño y miró a Modao de arriba abajo con malicia en sus ojos. En realidad, es una mirada muy incómoda, porque no estás seguro de si la persona que tienes enfrente de repente te disparará 2 veces. Pero a Modao eso no le importaba. Si le daban 2 tiros, solo perdería algo de tiempo. Su expresión seguía siendo muy tranquila. Incluso giró la cabeza y miró a los otros hombres armados. El líder, después de evaluar a Modao por un tiempo, dijo algunas palabras a las personas a su lado que Modao no pudo entender del todo. Entonces se acercó un hombre armado y con gafas. El líder le dijo algo al hombre armado que llevaba gafas, y el hombre armado le repitió a Modao en inglés. ¿De qué país eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Chino, reportero del servicio de noticias de China. Modao respondió y luego se lo tradujo al líder a través del hombre armado. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes que a los extranjeros no se les permite entrar aquí? El líder hablaba muy rápido, escupía por todas partes, miraba a Modao con malicia, mientras hablaba con los hombres armados que actuaban como traductores. Modao no respondió a esta pregunta. ¿Identificación? ¿Identificación? El líder rugió de nuevo, y al mismo tiempo extendió su mano directamente hacia la ropa de Modao. Modao lo evitó nuevamente y sacó su pase de prensa. El líder lo tomó, lo miró 2 veces y lo arrojó de vuelta. Luego hizo un gesto hacia los otros 2 hombres armados bajo su mando. Alguien dio un paso adelante, abrió el auto de Modao, las puertas delantera y trasera y el maletero, y rebuscó en el auto. Finalmente, Modao sacó la cámara de vídeo y la cámara. Abierto. Al pasarle la cámara y la videocámara a Modao, el líder miró fijamente a Modao con fiereza y volvió a gritar. Modao lo miró, tomó la cámara y encendió las cámaras una tras otra. Luego, el líder miró la cámara y el contenido de la tarjeta de memoria en la cámara mientras miraba a Modao de vez en cuando. Sin embargo, naturalmente no hay nada especial en la tarjeta de memoria, solo algunas fotos sin un significado específico. ¿Hay más? Sácalo. Después de leerlo, el líder le dijo a Modao enojado. Luego, sin darle tiempo a Modao para responder, pidió a 2 hombres armados que registraran a Modao mientras sostenían sus armas contra la frente de Modao. Al final, los 2 hombres armados solo encontraron algunos bocadillos y dinero en efectivo en Modao, pero nada más. El líder miró a Modao con fiereza, luego sacó la tarjeta de memoria de la cámara y la rompió. Al mismo tiempo, la cámara no fue devuelta a Modao. Sospechamos que usted fotografió en secreto nuestros secretos militares. No podemos devolverle esta cámara. Modao escuchó nuevamente las palabras traducidas. ¿Dijiste que eres un reportero de China? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? A la capital de Kerna. Si quieres ir allí, está bien, saca tu teléfono móvil, graba un vídeo y súbelo a YouTube, y te dejaremos ir. Dispara como te decimos, ¿entiendes? Mientras hablaba, el líder y varios hombres armados que estaban a su lado se rieron. Modao no sonrió ni se movió. Ahora haz lo que te digo. Parecía que la indiferencia de Modao enfureció al líder nuevamente, y el líder puso el arma contra la frente de Modao nuevamente. Presionó el cañón del arma contra la frente de Modao repetidamente y le gritó a Modao con enojo e incluso algo loco. Modao miró al líder, soy un reportero del servicio de noticias de China. Puedes grabar ahora. Las palabras de Modao fueron traducidas por el traductor armado que estaba a su lado. Visible a simple vista, el líder se puso furioso, con una malicia no disimulada en sus ojos y un rostro algo feroz. Hazlo. Haz lo que te digo. El líder disparó al lugar cerca de los pies de Modao, y el barro salpicado hizo un sonido sordo cuando golpeó el auto a su lado. Modao miró al líder y pensó, si ocurre esta ola de represalias, ¿se repetirá el objetivo del corresponsal de guerra después de la represalia? Además, si de repente agarras el arma ahora, podrías matar a 1 o 2. Y justo cuando el líder estaba enojado y presionó la boca caliente del arma contra la frente de Modao, el hombre armado que hacía de traductor a su lado le dio una mano vacilante al líder. Después de decir algunas palabras al miembro del personal principal, Modao solo entendió Agencia de Noticias Huaxin. Entonces, el rostro del líder se volvió inseguro. Finalmente, se quedó mirando a Modao y dijo con rigidez, puedes ir, pero no puedes pasar por aquí. Después de decir eso, se llevó a su gente, pero al frente, todavía miraba a Modao con malicia. Modao miró y regresó al auto. Después de cerrar la puerta, también miró el desorden en el auto.
Además de algunas cosas desordenadas, los cojines del asiento estaban todos rayados. Pero no dijo nada al respecto. Modao volvió a poner en marcha el coche. Giró la dirección. Detrás de él, parecía que no estaban satisfechos con dejar ir a Modao, y los disparos sonaron nuevamente. A Modao no le importó, eligió otro camino y continuó corriendo hacia la capital de Kerna. Además, sacó la tarjeta de memoria de la cámara que estaba escondida debajo de su lengua, la limpió y la arrojó a la caja de almacenamiento que estaba a su lado. Como no se sabe si esta zona es relativamente remota o si la infraestructura original está dañada, no hay señal. Modao no había podido cargar las fotografías y los vídeos de noticias que había tomado antes, por lo que solo pudo llevarlos consigo. Si el personal armado y los líderes hubieran insistido en sacarle la lengua, tal vez hubiera intentado realmente ver cuántas podía quitar antes de rebobinar. Mirando la tarjeta de memoria, Modao sonrió. Pero pronto la sonrisa se desvaneció. Después de todo, las fotos y los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria no eran buenos hasta cierto punto. Mirando hacia adelante, Modao miró la luna que emitía una luz fría en la noche oscura y siguió adelante hasta el final. Cambió a una ruta más indirecta y en el camino de regreso no volvió a encontrarse con ninguna fuerza armada y llegó a la capital de Kerna sin problemas. Pero también fue porque tomó un desvío más largo. Cuando Modao llegó nuevamente a las cercanías de la capital de Kerna, ya eran las 4 o 5 de la mañana y el sol estaba a punto de salir del horizonte. Tan pronto como se restableció la señal del teléfono móvil, Modao recibió muchos mensajes. Algunos fueron enviados por el editor en jefe y otros por otros colegas del equipo de entrevistas, todos preguntando sobre la situación de Modao. Modao dio algunas respuestas breves. Al ingresar a la ciudad, tuvo suerte de que las fuerzas armadas de la oposición y las fuerzas armadas del gobierno aún no habían intercambiado disparos en el área de la capital, lo que permitió a Modao ingresar a la ciudad sin problemas. Luego condujo de regreso hasta la sucursal de Kerna. Modao, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Aunque eran las 4 o las 5 de la mañana, cuando Modao conducía por las calles de la ciudad capital de Kerna, cuando regresó a la sucursal, la mayoría de la gente que estaba allí lo estaba esperando. Mientras esperaba que el auto se detuviera nuevamente en el patio, Modao salió del auto con la tarjeta de memoria en la pequeña caja. Todos los colegas de la sucursal, incluido el editor en jefe, dieron un suspiro de alivio cuando vieron que la cabeza y la cola de Modao no estaban obviamente heridas en ninguna parte. Entonces el redactor jefe se acercó primero y preguntó. No, es solo que se perdió la cámara y el aparato. En el camino de regreso nos topamos con un grupo de hombres armados y nos incautaron la cámara. Modao sonrió y luego respondió. Siempre que la persona esté bien. Si la cámara no está, simplemente reemplácela. El editor en jefe dio un suspiro de alivio cuando Modao confirmó una vez más que todo estaba bien. En cuanto al tema de los materiales informativos, ni siquiera preguntó, pues dijo que lo más importante es que la gente esté bien. Entremos primero. Volvamos todos adentro primero. Todavía hace un poco de frío afuera ahora mismo. El editor en jefe saludó a Modao y otras personas de la sucursal. Los demás respondieron uno tras otro y regresaron a la casa, pero todavía miraban a Modao de vez en cuando. Fei Yi y Lu Hong, que estaban en el mismo grupo de entrevistas, se acercaron uno tras otro. Tenían mucha curiosidad por la experiencia de Modao ese día. Hermano Mo, este viaje debería ser bastante emocionante, ¿verdad? Bien. Para la gente común, es muy aterrador sentirse intimidado por un grupo de hombres armados que les apuntan con pistolas a la cabeza. Habrá una sensación de sobrevivir a un desastre. Para Modao, morir demasiado es así. Con la pistola apoyada en su cabeza, solo me sentí ofendido e incómodo, pero no el miedo que me erizó los pelos. Lu Hong asintió cuando escuchó esto, sin saber si entendía lo que Modao quería decir. Eso. Lu Hong todavía dudaba en hablar. Quería preguntar algo, pero al final no lo hizo. Quizás quería preguntar sobre la noticia captada esta vez, pero luego lo pensé y me quitaron las cámaras. Modao simplemente sonrió cuando escuchó esto. Después de que el grupo regresó a la casa y cerró la puerta, que tenía cierta corriente de aire, Modao le entregó la tarjeta de memoria al editor en jefe. Señor editor, no sé si esta noticia es adecuada para que la publique nuestra agencia de noticias. Cuando el redactor jefe y otros colegas oyeron esto, todos miraron hacia otro lado. El editor en jefe miró a Modao y luego a la tarjeta de memoria. En realidad, sus pensamientos en ese momento eran los mismos que los de Lu Hong y los demás.
Las cámaras habían sido confiscadas, por lo que, por supuesto, no volvió a pensar en los datos de las imágenes. Materiales en vídeo de esta noticia. Buen chico, realmente lo hice por ti. El editor en jefe elogió, mirando a Modao con cierto alivio y emoción. Si fuera más joven, desearía poder ir con Modao. Cuando era joven, también estaba desesperado por noticias y por la verdad. Pero eso no importa. Entre los periodistas jóvenes de hoy, todavía hay Modao que son muy apasionados y están dispuestos a asumir grandes riesgos y a apresurarse a llegar a la vanguardia. El editor en jefe le dio una palmadita en el hombro a Modao, luego sonrió y dijo, no hay nada que nuestra agencia de noticias no pueda informar. Siempre que las noticias sean verdaderas, podremos informar sobre ellas. Además, aunque nuestro país no interfiere en los asuntos internos de otros países, condena el daño y la matanza indiscriminada de civiles en todas las guerras. Después de que el editor en jefe dijo algo más, tomó la tarjeta de memoria que le entregó Modao y se dio la vuelta para dirigirse a la oficina. Modao, tú y yo, sin embargo, el editor en jefe pronto notó que otros reporteros y editores tomaban fotografías cerca y que todos en la sucursal lo miraban fijamente. También querían ver qué se llevó Modao durante este viaje. Está bien, aquí está, echemos un vistazo juntos. El editor en jefe dijo con una sonrisa, luego hizo un gesto hacia Modao, tomó la tarjeta de memoria, caminó hacia un escritorio y conectó el lector de tarjetas conectado a la computadora. También se reunieron colegas de otras sucursales y, por un momento, la pantalla de la computadora se llenó de gente. Modao no lo siguió y entró apretado. Simplemente se sirvió una taza de agua caliente, se sentó a un lado, su sonrisa se desvaneció gradualmente y solo miró el cielo que aún no se había aclarado afuera de la casa. Junto a ellos, un grupo de colegas de la sucursal, incluido el editor en jefe, gradualmente se quedaron en silencio y se detuvieron mientras miraban los materiales de video capturados por Modao. Los materiales de video que trajo Modao incluyen fotografías y algunos vídeos. Estos datos de imágenes crudas, sin ningún procesamiento, directas, desnudas y sin ningún margen, presentan las trágicas condiciones de los pueblos después de la masacre delante de todo aquel que ve los vídeos y las fotos. Aunque trabajan en zonas caóticas, inseguras y devastadas por la guerra durante todo el año, los periodistas y el personal de la oficina rara vez ven directamente condiciones tan trágicas. Los montones de cadáveres que se amontonaban en las orillas del río, como basura, y los montones de cadáveres que no habían sido completamente quemados. Todas estas escenas causaron un fuerte impacto en todos los que estaban en la sucursal. Para las personas cuya seguridad básica puede garantizarse, incluso mirando las escenas en esas fotos congeladas, la sensación más intuitiva es que la vida ha perdido su dignidad original en esta escena. ¿Cómo podía la vida ser tan despreciable, que quien nos la arrebató ni siquiera estuviera dispuesto a hacer más para tapar las huellas del cuerpo? No hay una sola palabra en todo el material de vídeo que trajo Modao. Pero las personas que lo vieron en ese momento parecían estar en el momento en que Modao tomó el video y sintieron el impacto que Modao sintió cuando tomó estas fotografías. Reportero no, ¿qué es este muro? Me quedé en silencio en la sucursal mientras miraba los datos de vídeo en la tarjeta de almacenamiento. Alguien notó una diferencia en una foto. La fotografía solo capturó un muro bajo medio derrumbado que estaba casi sumergido en la oscuridad circundante desde el exterior. Incluso las otras ruinas junto al muro bajo apenas se pueden ver con claridad, solo se pueden ver algunos contornos vagos. Pero una foto así hace que la gente se sienta cada vez más deprimida sin motivo alguno. Alguien habló con voz temblorosa. No por miedo, sino después de una fuerte estimulación emocional, el primer momento que una persona abre la boca, tiembla como si no supiera emitir ningún sonido. Detrás de esa pared estaba el chico Kerner, que todavía estaba con vida. Su pierna estaba atrapada por un pilar de madera caído y un trozo de tierra. Lo rescaté y cuando volví al auto para buscar el botiquín, se fue. Dijo que quería venganza. Modao terminó de hablar sobre el muro bajo de una manera concisa. El ambiente en la sucursal no podría ser más deprimente. Luego, en ese silencio, todos en la sucursal miraron en silencio todos los materiales de video que trajo Modao. Cuando dieron vuelta la última foto, todos hicieron una nueva pausa y luego se dispersaron en silencio. Algunas personas se frotaron las cejas inconscientemente y otras levantaron la respiración después de pensar en silencio durante un rato.
Sin embargo, aunque la atmósfera en la sala todavía era un poco deprimente debido a esos materiales de video, pero cuando miraron a Mo Dao, todos en la sucursal todavía mostraban cierta admiración en sus ojos. Está bien si no me admiras. Mo Dao se atreve a meterse solo en situaciones peligrosas solo para buscar la verdad o la justicia. Solo podían maravillarse. En otras palabras, quien esté insatisfecho debería ir a ese lugar peligroso. Sin mencionar, una rama que pueda quedarse aquí, que pueda estar dispuesta a quedarse en esta zona caótica, la mayoría de los periodistas y editores de la oficina de Kellner todavía mantienen algunos ideales periodísticos. Mo Dao básicamente vivió lo que más quería, arriesgando su propia vida por el bien de los ideales periodísticos y la perseverancia. Pero para ellos todavía hay algunas preocupaciones. Padres ancianos, niños pequeños, y Mo Dao realmente tuvo que hacerlo. Como puedes imaginar, a continuación, las imágenes de noticias capturadas por la aventura de Mo Dao serán reimpresas por los medios de muchos países. Porque esta es básicamente la única fuente de datos de imágenes sobre este incidente. Por cierto, todavía tengo una grabación en mi teléfono. Es la grabación del momento en que el grupo de hombres armados detuvo el auto. Cuando los demás lo miraban, Mo Dao sacó su teléfono celular, lo abrió y se lo entregó al editor. El editor escuchó esto y extendió la mano para tomarlo, miró a Mo Dao y luego volvió a mirar la grabación. Hubo algo de silencio. Simplemente hice clic en él y escuché. Al comienzo de la grabación lo que se escucha es el sonido áspero de disparos. El editor presionó pausa nuevamente y detuvo la transmisión. Los colegas de otras ramas miraron a Mo Dao en ese momento, y sus ojos cambiaron de admiración a algo complicado nuevamente. Maldita sea, este tipo se atrevió a grabar a punta de pistola y delante de sus narices. Si esta vez alguien hubiera confiscado no solo la cámara sino también el teléfono móvil, ¿no lo habrían enviado simplemente? ¿Realmente no tienes miedo de que te disparen? Esto es demasiado valiente. ¿De verdad no tienes miedo de sufrir accidentes? Arriesgar tu vida es realmente. El editor en jefe volvió a levantar la cabeza, miró a Mo Dao, dudó en hablar y finalmente no pudo evitar decir: esto es un poco arriesgado, no lo hagas la próxima vez. Garantiza tu propia seguridad primero. Sí, lo sé. Mo Dao respondió. El editor miró a Mo Dao nuevamente y luego le dio una palmadita en el hombro. En ese momento, esta grabación se utilizará como informe junto con estos materiales de vídeo. Mo Dao, escribe tú mismo un informe. Me pondré en contacto con la oficina central ahora. Este informe debería publicarse en la cuenta de nuestra oficina central mañana. Bien. Mo Dao asintió con la cabeza en señal de acuerdo sin declinar. El editor en jefe miró las imágenes tomadas por Mo Dao en su aventura y se detuvo. Además, ¿crees que deberías abrir una cuenta tú mismo y escribir un informe desde tu perspectiva personal? También puedes publicar estos materiales no utilizados en tu propia cuenta. El editor miró a Mo Dao nuevamente y dijo en voz alta. Hacerlo es bueno para el desarrollo personal de Mo Dao. Sin embargo, también existe un riesgo. Si se divulga esta noticia, provocará inevitablemente la hostilidad de las fuerzas de oposición en Kellner. Ahora todavía están en Kellner. Si algunas personas no son racionales, es muy probable que sufran represalias. Sin embargo, el editor lo pensó y decidió dejar que Mo Dao decidiera por sí mismo. ¿Es esto legal? Después de todo, sigo siendo un periodista del Servicio de Noticias de China. Está bien. Muchas personas en nuestra sucursal tienen sus propias cuentas, aunque básicamente nadie les presta atención. El editor en jefe sonrió, vio la elección de Mo Dao y respondió. Entonces abriré una cuenta. Está bien, date prisa y escribe el artículo. Si necesitas ayuda, creo que otras personas de nuestra rama no dudarán en ayudarte. Está bien. Gracias a todos. Mo Dao respondió y agradeció a las demás personas de la sucursal. Otros también mostraron sonrisas amables, otros quedaron sorprendidos y admirados por la acción de Mo Dao. Aunque no firmes, puedes ayudar a escribir artículos. No por nada más, solo por la pasión que le brota en el pecho. Si quieres la ayuda de tu hermana, solo pídela. Jin Ian dio un paso adelante y dijo con una dulce sonrisa. Muchos otros colegas se acercaron uno tras otro y dijeron palabras similares. Lu Hong le dio un pulgar hacia arriba a Mo Dao. El hermano Mo es increíble. Nuestros reporteros son increíbles. Cuando Lu Hong tomó la iniciativa, otros siguieron su ejemplo y lo elogiaron. Aunque las palabras son un poco vulgares, estas palabras pueden expresar sus sentimientos en este momento. Está bien, dentro de un rato amanecerá. Volvamos a dormir un poco.
El editor en jefe observó desde un costado y esperó un rato hasta que todos terminaron de hablar antes de saludar nuevamente. Los demás no dijeron nada y regresaron a la casa a descansar. Modao, deberías descansar y escribir el comunicado de prensa después de despertarte. Modao asintió. De hecho, no había dormido durante casi un día y una noche. Un día después, era la tarde, hora de China. Una noticia se convirtió en un tema de búsqueda candente en China. Varias aldeas habitadas por el pueblo Kerna en el sur de Kerna fueron brutalmente masacradas. Abra la búsqueda activa y aparecerá el informe del Servicio de Noticias de China. El texto está acompañado de imágenes de la escena que, incluso si están codificadas, no pueden ocultar la trágica escena. En el momento en que todos vieron esta noticia, recibieron un fuerte impacto mental. Después de leer toda la noticia, la mayoría de ellos tienen emociones complejas que son difíciles de describir. Impresionado por la sensación de vida en este momento, para la gente que vive en paz, es casi imposible sentir la fragilidad de esta vida en la guerra. Y esta noticia presentó de forma intuitiva y directa esta vulnerabilidad a innumerables personas. Mucha gente incluso siente una ira inexplicable, porque la vida no debería ser así. Bajo las noticias, la mayoría de los comentarios eran suspiros y lamentos de paz. No importa de qué país sea el poder, es realmente una bestia masacrar civiles sin ningún motivo. Esto me recuerda parte de la historia que ha vivido nuestro país, la paz se consigue con mucho esfuerzo. Oremos por la paz, esperemos la paz mundial. Oración velas. La paz mundial es imposible. Solo espero que ocurran menos tragedias como esta. Cuando vi las fotos sin codificar, me sentí aún más desconsolado, sentí que la vida era como un trozo de hierba. No vivimos en una época de paz, es solo que nuestro país es pacífico ahora. Cada vez que veo tragedias de este tipo en países pequeños, me surgen teorías conspirativas. Para ser sincero, sospecho que Estados Unidos está detrás de todo, no tienes por qué dudar, he leído la historia de Kelna y hay una guerra así casi cada pocos años. ¿Crees que a la gente de Kelna le gusta pelear? Por supuesto, además de estos, ocasionalmente se pueden ver menciones al reportero de noticias. Gracias al reportero Mo por haber entrado en situaciones peligrosas y haber tomado el riesgo de traernos este reportaje. He oído que los lugares donde ocurrieron estas tragedias están todos en zonas controladas por las Fuerzas Armadas de la oposición. Es posible que estos sean los únicos datos en imágenes del mundo. Oye, esta noticia realmente me deja sin palabras por un momento. ¿Qué puedo decir? Solo puedo decir que espero que haya paz. Además, me gustaría agradecer al reportero Mo por su informe. El reportero Mo es increíble, y junto con esta noticia, también se convirtió en un tema de búsqueda candente. La segunda búsqueda más popular fue: reporteros de China News Service se adentraron en situaciones peligrosas para informar sobre el incidente de la masacre de Kerna. Al hacer clic y echar un vistazo, además de algunos comentarios de los internautas, Modao, por sugerencia del editor en jefe, escribí un artículo más detallado que incluía todos los detalles de las noticias sobre la masacre de la aldea, como por ejemplo la grabación en las noticias. Publicado en una cuenta certificada llamada Periodista Modao. En este informe, además de los comentarios que expresan gratitud por la paz y lamentan la tragedia, hubo más comentarios que calificaron de increíble al reportero Mo. Esa zona está ocupada por la oposición. Es demasiado violento entrar así, y escucha esa grabación. Maldita sea. El jefe está demasiado tranquilo. Si oyera esas balas golpeándome, me haría pis. Arriba, eso es todo. Si fuera yo, probablemente estaría paralizado. He visto algunos rumores sobre la masacre de aldeas por parte de la oposición de Kerna en internet, pero ningún medio lo ha confirmado y no aceptan entrevistas. Jefe, esto es increíble. Pasaron directamente por la zona de guerra, ¿verdad? ¿Sí? Es tan feroz. Yo también trabajo en periodismo. Cuando se trata de grandes jefes, solo tengo una palabra: rendición. No soy periodista. Cuando se trata de grandes personajes, solo conozco una palabra: increíble. Hubo mucha admiración en los comentarios. Y el impacto de este informe está lejos de terminar. Por el contrario, poco a poco, cada vez más medios de comunicación de diversos países reimprimieron los dos informes de Modao, detonando aún más la opinión pública a nivel internacional. Mientras dos informes sobre el incidente de la masacre de Kerna agitaban la opinión pública de toda la comunidad internacional, Internet parecía estar un poco turbulento. La opinión pública se centra principalmente en dos aspectos. Uno es la condena de esta inhumana masacre y la solidaridad con las víctimas, y el fuerte impacto de las trágicas escenas del lugar.
Principalmente la discusión gira en torno al asunto en sí. Por otro lado, la violencia contra Mo Dao, es decir, contra los periodistas por parte de las Fuerzas Armadas de oposición en Kerma. En respuesta a esto, muchos periodistas de renombre internacional han salido a condenar enérgicamente, y muchos periodistas conocidos incluso han publicado entradas de blog y columnas, criticando duramente la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de oposición en Kerma. La razón de esto, naturalmente, no es que estos grandes reporteros quieran defender a Mo Dao, sino que en este asunto, básicamente todos los reporteros tienen los mismos intereses. Lo que resulta un tanto humorístico es que, gracias a las voces de estos influyentes periodistas, la opinión pública sobre este tema puede incluso rivalizar con la de la masacre misma. Periodista Mo, mire esta publicación en su blog. Un gran periodista que ha entrevistado a muchos jefes de Estado la publicó en su cuenta de redes sociales. Debemos elogiar a Mo por su noble y valiente búsqueda de la verdad. Es un gran reportero. Pero al mismo tiempo, tenemos que involucrar a quienes intentaron ocultar la verdad e infligieron tal violencia a un periodista. Tenemos que lograr que los castiguen. En la sucursal de Kellner, Fei Yi recitó una publicación de blog en internet para Mo Dao con cierta emoción. Y esto, lo dice un reportero que es famoso por su actividad en muchos puntos conflictivos desde hace mucho tiempo. Todos lo hemos oído. Le dispararon a Mo. ¿Cómo pudieron hacer esto? Es una provocación flagrante a todos los periodistas. Es una grave violación de la libertad de prensa y un acto absoluto contra la humanidad. Debe ser castigado. Y esto, Dios mío, cuando escuché esa cinta, literalmente volví a mis momentos de pesadilla. Estaban disparando a los periodistas y estaban lastimando a un periodista tan noble como este. Es absolutamente imperdonable. Periodista Mo, parece que quieren vengarse de usted. Fei Yi dejó su teléfono y dijo algo más con algo de emoción. Cuando Mo Dao escuchó esto, simplemente sonrió y no dijo nada. Jin Ian, que estaba escribiendo a su lado, se dio la vuelta y sonrió, luego tomó posesión de las palabras. Veo que en Europa y Estados Unidos los sindicatos de periodistas ya están organizando huelgas y manifestaciones, exigiendo que los militantes que detuvieron violentamente a periodistas mozambiqueños sean castigados. Mientras hablaba, la sonrisa de Jin Ian se desvaneció gradualmente y sus ojos se entrecerraron. Si es útil, será bueno. Las amenazas que han recibido nuestros reporteros no pueden ser en vano. Nuestra filial aún tiene cámaras que no han sido recuperadas. De hecho, todo el mundo, incluido Jin Ian, sabe por qué los periodistas internacionales reaccionaron tan violentamente a la violenta detención de Mo Dao. Pero, de nuevo, este asunto tiene el mismo atractivo para los periodistas, especialmente para aquellos en zonas conflictivas. Es absolutamente inaceptable tolerar semejante violencia contra los periodistas. De lo contrario, si ocurre una vez, ocurrirá dos veces. Esta vez será Mo Dao y la próxima vez podría ser yo. Además, la opinión pública internacional sobre la masacre de Kerna no es pequeña y también se han producido manifestaciones a pequeña escala en algunos países. Ahora, las fuerzas que cometieron la masacre bajo presión internacional tendrán que volver a hacer más cosas similares. Hay algunas preocupaciones. Este tipo de cosas deberían ser menos comunes en el futuro. Jin Ian suspiró nuevamente y miró a Mo Dao con admiración. Este es probablemente el límite de lo que un periodista puede hacer. Utilice sus propios informes para avivar la tormenta, y luego utilice la opinión pública y la presión general para cambiar algunas cosas trágicas, malas o injustas. Pero ella solo podía admirarlo. Incluso si volviera a suceder, lo más probable es que no corriera el riesgo. Mo Dao regresó con éxito, pero los riesgos que encontró en el camino no fueron pequeños. El periodista Mo es genial. Sinceramente, Jin Ian lo elogió. Mo Dao sonrió y luego negó con la cabeza. No se trata de lo bueno que sea mi reportaje. En última instancia, simplemente informé sobre el asunto. Lo que provocó tanta atención pública fue la simpatía de la gente. Fue el asunto en sí lo que despertó una amplia opinión pública. No tuvo nada que ver conmigo. Quizás sea una cuestión de mentalidad, pero Mo Dao tiene una comprensión muy clara de sí mismo. Al fin y al cabo, esto es solo un informe. Sin embargo, Jin Ian obviamente no lo creía así. Después de escuchar las palabras de Mo Dao, Jin Ian simplemente sonrió y negó con la cabeza. Eso es lo que dijo, pero si Mo Dao no hubiera corrido el riesgo de informar este asunto, ¿cuándo sería posible generar una opinión pública efectiva? ¿Cuándo ocurre una masacre más trágica? ¿Cuántas personas morirán en el proceso?
Se puede decir que el informe de Modao ha cambiado el destino de muchas personas de manera invisible. Periodista Mo, por favor no se subestime. Al menos su reportaje ha salvado a muchas personas comunes que habrían muerto en la masacre. Jin Ian dijo esto otra vez. Modao no refutó nada. Y en este momento, el editor en jefe salió de la oficina separada a su lado, miró a Modao y luego miró a Jin Ian, Fei Yi y otros al lado de Modao. Modao, tus dos informes han causado algunas repercusiones ahora. En el período reciente, deberías tratar de no salir por el momento. El editor en jefe se acercó y le dijo a Modao. Jin Ian y los demás en la oficina también volvieron a mirar a Modao. Bien. Modao asintió y aceptó directamente sin hacer más preguntas. La razón es, en realidad, evidente. Cuanto mayor es la opinión pública en la actualidad, más peligroso es para el propio Modao. Es difícil garantizar que algunas personas no quieran vengarse de Modao, el reportero que informó sobre la masacre de la aldea. El editor en jefe realmente se arrepintió de haberle pedido a Modao que publicara otro informe en su propio nombre. Bueno, Modao, ¿necesitas regresar a China por un tiempo libre? El redactor jefe dudó un momento y formuló una pregunta más antes de regresar a la oficina. Cuando le hicieron esta pregunta, Modao no pudo responder por un momento. Él mismo no tiene miedo al peligro, pero no es necesario involucrar a otros colegas de la rama. El editor en jefe pareció comprender los pensamientos de Modao, sonrió y luego agregó, esto no tiene nada que ver con otras razones. Solo quiero preguntarle a Modao si le gustaría tomarse unas vacaciones durante este periodo. Después de todo, está relativamente cansado durante este periodo. En nuestra rama, no creo que ningún militante se atreva a entrar y atacar directamente. El redactor jefe afirmó esto con cierta seguridad. Si encuentras algún peligro al salir, puedes explicarlo como un accidente. Si alguna fuerza irrumpe en la sucursal de la agencia de noticias Huaxin y mata a los periodistas de la agencia de noticias Huaxin, esa naturaleza no es diferente de declarar directamente la guerra a China. Entonces será mejor que no me tome vacaciones. Está bien. Por cierto, hubo una llamada de la oficina central. Te elogiaron mucho por tu apego al carácter noble de un periodista, tu coraje para asumir la responsabilidad y tu coraje para buscar la verdad. Se notificó a toda la agencia de noticias de China, diciendo que eres un ejemplo. Mientras el redactor jefe hablaba, no pudo evitar sonreír nuevamente en su rostro. A él no le importaban los grandes logros, él simplemente estaba feliz de tener a un reportero así bajo su mando. También tiene cara cuando tiene un reportero así. Gracias, redactor jefe. Gracias por lo que hiciste, acabo de transmitirlo. Mientras hablaba, el editor hizo un gesto con la mano y se volvió hacia la oficina. Kerner Branch, Modao Jian ha regresado a su trabajo diario. Sin embargo, la opinión pública generada por estos dos informes ha llegado a este nivel, pero aún no se ha detenido. Al contrario, la cosa empeoró. Principios de diciembre. Después de unos días de fermentación, la opinión pública finalmente alcanzó su punto máximo. Tenemos que agradecer a algunos periodistas de los medios de comunicación por hablar sobre el trato violento a los periodistas en este informe. Objetivamente, esto ha añadido leña al fuego de la opinión pública sobre la masacre de la aldea de Kerna hasta cierto punto. Ese día, la opinión pública comenzó a extenderse a nivel nacional. En una conferencia de prensa habitual, el portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores de China respondió las preguntas planteadas por los periodistas sobre los dos informes de Modao y expresó las opiniones del Departamento de Asuntos Exteriores sobre este asunto. La respuesta del portavoz fue similar a lo que el editor en jefe de la sucursal le dijo a Modao. Condenó enérgicamente todos los actos de asesinato injustificado y saqueo de civiles y la masacre de no combatientes en la guerra. Al mismo tiempo, protestó enérgicamente contra los actos violentos de algunas fuerzas armadas en Kerna contra el personal de los medios de comunicación de nuestra sucursal de la Agencia de Noticias de China. Por supuesto, en este asunto, China es un mero espectador y las opiniones al respecto se expresan puramente desde la perspectiva del humanitarismo internacional y la perspectiva de los periodistas chinos que se vieron afectados. Sin embargo, algunos países no tienen tanta suerte. En algunos países europeos y en Estados Unidos, algunos izquierdistas de extrema izquierda inicialmente realizaron marchas en pequeña escala, exigiendo que los países relevantes detuvieran el comportamiento antihumano de Kerner. Pero la escala fue relativamente pequeña. Aunque más gente se solidarizó con la tragedia de Kerner, Kerner estaba demasiado lejos de ellos y a la mayoría de la gente le era indiferente si su país interfería en el manejo de este asunto.
Los funcionarios europeos y estadounidenses no reaccionaron de forma especial a esta situación. Al fin y al cabo, este tipo de manifestaciones a pequeña escala se producen de vez en cuando y, a veces, la gente puede manifestarse por cosas muy pequeñas. Sin embargo, las cosas cambiaron pronto. Además de la extrema izquierda, a la marcha se sumaron más izquierdistas, e incluso el mayor número de personas no izquierdistas ni de derechas expresaron en general cierto apoyo a la marcha de izquierdas. Porque cuando el informe de Modao fue reimpreso por múltiples medios y la opinión pública siguió aumentando, alguien encendió el fuego nuevamente. Una persona relacionada con Ouyang Luo reveló que cierto país europeo y Estados Unidos apoyaron a las fuerzas de oposición en Kerner tras bastidores, lo que desencadenó los disturbios civiles en Kerner y condujo directamente a la tragedia. Aunque casi inmediatamente después, los países europeos pertinentes y los portavoces de los Estados Unidos negaron las declaraciones pertinentes. Además, comenzaron a aparecer algunas declaraciones confusas en la opinión pública internacional, y algunas declaraciones decían que Modao fue detenido y confiscado por ingresar al área militar restringida de Kerna con intenciones maliciosas. Pero, obviamente, estas palabras son inútiles, tras las negaciones de los países europeos y de los portavoces de EU, la opinión pública se ha vuelto aún más fuerte. Durante un tiempo, la opinión pública básicamente determinó que este asunto lo hacían algunos países europeos y Estados Unidos. Al mismo tiempo, en la Federación Nacional, el pequeño país de África comenzó a proponer que la Federación Nacional exigiera un alto el fuego en Kerna para garantizar que los desastres humanitarios no continuaran. Durante un tiempo, algunos países europeos y Estados Unidos se sintieron un poco abrumados. ¿Es útil la opinión pública? A veces es inútil. Cuando algunos países grandes están decididos a hacer algo, el arma de la crítica no siempre es rival para la crítica de las armas. Pero cuando los intereses de algunas cosas son grandes, aunque no tan grandes, la opinión pública se vuelve particularmente útil. En particular, cuando la opinión pública pesa más que estos intereses. Entonces, ocurrió una escena mágica. Debido a estos dos informes de Modao, después de casi una semana de fermentación, de hecho, Kerna logró un alto el fuego de facto. Las fuerzas de oposición de Kerna negaron rotundamente ser responsables de la masacre de la aldea en las redes sociales pertinentes. Pero al mismo tiempo, también dijeron que las personas que hicieron estas cosas, algunos miembros armados de ciertas tribus, habían sido capturados y juzgados por ellos. Al mismo tiempo, garantizaron que tales cosas nunca volverían a suceder en sus zonas de gobierno. Y este tipo de masacres en pueblos no volvieron a ocurrir bajo la presión de la opinión pública. Y los Estados Unidos y los países europeos pertinentes también declararon, al menos en la superficie, que implementarían una prohibición de la venta de armas en Kerna ante la enorme opinión pública internacional. Y expresó su preocupación por la situación humanitaria en Kerna, tal como dijo Jin Ian, estos dos informes de Modao cambiaron el destino de muchas personas. Jefe, ¿realmente podemos no matar más a esos bastardos? No por el momento. Kerna, en una fortaleza. El líder armado era un hombre de mediana edad de Kerna, un poco corpulento, que vestía uniforme militar y gafas. En circunstancias normales, sus ojos y su rostro no mostraban ninguna agresión, sino que parecía una persona amable. Pero esa persona tenía una afición no tan amable: el canibalismo físico. En ese momento, sosteniendo una pistola en su mano, la limpió repetida y cuidadosamente. Junto a él, sus subordinados informaron emocionados. ¿Solo por ese maldito informe? ¿Realmente necesitamos escondernos? Deberíamos anunciar nuestra gran causa a todos, lo que hará que más hermanos vengan a nosotros, líder. Los subordinados volvieron a decir emocionados. Algunas personas ya están insatisfechas con nuestro comportamiento, no soportan la presión de la opinión pública. Sin levantar la cabeza, continuó limpiando la pistola. Esto es obviamente, no digas algunas cosas. Dijo de nuevo, y los subordinados dejaron de hablar, luego hicieron una pausa, miraron al líder nuevamente y preguntaron con cuidado. Entonces deberíamos poner a ese reportero. Los ojos del subordinado mostraban cierto resentimiento. Pero no pudo seguir hablando. Porque su líder levantó la cabeza. ¿Quieres crear otro enemigo poderoso para nosotros? El líder simplemente le preguntó a su subordinado con calma. Sus subordinados no eran tontos, pero a veces siempre eran demasiado inteligentes. Para los países del mismo nivel, la protesta de China fue más bien una actitud, y las contramedidas fueron otras.
Pero para los países pequeños y las fuerzas en países pequeños, el mero hecho de protestar puede hacerles sentir una enorme presión. Porque incluso si China no toma medidas personalmente, hay maneras de hacer sentir a algunas personas cuál es la actitud de China. Escuchando las palabras del líder, la frente del subordinado estaba cubierta de sudor frío. Por supuesto, la razón más importante fue que su líder le apuntó con la pistola cargada a la frente. Ciertamente sabía que estas cosas no se podían hacer, especialmente porque el reportero todavía era reportero de la agencia de noticias Waxin y todavía se encontraba en la sucursal de la agencia de noticias Waxin. Si lo hacía, no sabía si su líder se vería en apuros. Él, el proponente, probablemente no tendría un buen final. Pero como subordinado, naturalmente tenía que ser un poco estúpido. Sin embargo, la reacción de su líder fue diferente a la que esperaba. Hermano, no me gustan los tipos estúpidos ni los que se creen inteligentes. ¿Entiendes? No había ira en los ojos del líder, solo una indiferencia natural hacia la vida. Este subordinado había visto muchos ojos así, y a veces incluso miraba a algunos corderos para ser sacrificados con esos ojos, pero en ese momento, todavía sentía miedo. Lo entiendo, respondió sucesivamente. El líder lo miró, no dijo nada y simplemente guardó su arma. Entonces nosotros, el subordinado hizo una pausa y preguntó con cuidado. Espera un momento, espera hasta que la opinión pública haya pasado y luego continúa. Los ojos del líder eran indiferentes y luego respondió. De hecho, aunque tuvo que hacer algo bajo la presión de la opinión pública, eso no significaba que no estuviera realmente enojado. ¿Dónde están las cabezas de esa gente? Están afuera. Échalos a la olla. Entiendo, jefe, me voy ahora. Con el paso del tiempo, la sucursal de Kellner volvió a funcionar con normalidad. Las fuerzas armadas de Kellner, que pueden haber estado secretamente muy enojadas, no se atrevieron a arriesgarse a la desaprobación del mundo y hacerle algo a Mo Dao, que estaba en la sucursal de la agencia de noticias Waxin. Mo Dao también reanudó algunos trabajos de entrevistas fuera del trabajo, pero no hubo tareas tan emocionantes por el momento. Pero, a medida que la opinión pública internacional se desvanece, la escala de las manifestaciones en algunos países ha disminuido gradualmente. La posterior intervención de la Federación Nacional ha desatado una nueva ronda de disputas. De hecho, las partes en conflicto en Kelna, que habían cesado el fuego temporalmente, reanudaron los combates. Bajo la influencia de algunas fuerzas de intervención externas en el Estado europeo, la zona controlada por las fuerzas de oposición de Kelna continúa acercándose a la zona de la capital de Kelna. Kelna es un país un poco largo y estrecho que se extiende de norte a sur. La capital está situada en la región centro-norte y concentra más de un tercio de la población del país. Una vez que la capital de Kelna cae de las manos de las fuerzas gubernamentales, es básicamente equivalente a la victoria de la guerra en Kelna. Sin embargo, los dos informes anteriores de Mo Dao aún cambiaron algunas cosas incluso en un período de tiempo más largo. Cosas como masacres de pueblos prácticamente nunca han vuelto a ocurrir, al menos casi no salen noticias relevantes. Las fuerzas de oposición de Kelna también comenzaron a hacer declaraciones frecuentes en las redes sociales, prometiendo garantizar la seguridad de los civiles en las zonas controladas. Donde quiera que van, las fuerzas de oposición de Kelna llevarán algunos vídeos para demostrar que no ocurrió ninguna masacre en la aldea. Aunque las fuerzas de oposición de Kelna todavía no admiten que la masacre anterior de aldeas esté relacionada con ellas, pero las frecuentes afirmaciones y pruebas en este momento ya ilustran la influencia de ambos informes. La necesidad de hacer algo que no es necesario ya es un cambio beneficioso. A veces la opinión pública es inútil y a veces es muy útil. Por ejemplo, en esta guerra inevitable, dos informes no pueden evitar que la guerra ocurra. Sin embargo, sigue siendo equivalente a trazar una línea roja tanto para la oposición de Kelna como para las fuerzas gubernamentales el no masacrar aldeas. Además de estos efectos, gracias a estos dos informes, Mo Dao, un reportero de la sucursal Kellner del Servicio de Noticias de China, comenzó a ser notado por muchas personas tanto interna como externamente. Mo Dao, ven a mi oficina. En la sucursal de Kellner, el editor en jefe salió de la oficina con una sonrisa y saludó a Mo Dao. Desde los dos informes anteriores sobre Kellner, el editor en jefe ha comenzado a apreciar más a Mo Dao, un joven. Cuando hablé con Mo Dao, él se mostró básicamente amigable y sonriente. Aunque el editor en jefe tiene una actitud amable hacia todos, todavía hay una diferencia entre ser cercano y no tanto. Sin embargo, los demás colegas del sector no lo envidian, y no pueden hacerlo. Todo esto lo hace la propia gente.
Modao está escribiendo un comunicado de prensa normal. Recientemente, varios informes sobre Keyoner desde la sede central le pidieron a Modao que lo escribiera. Modao está bastante ocupado. Al escuchar el saludo del editor, Modao asintió, respondió, se levantó y lo siguió a la oficina. Siéntate, ¿quieres un poco de agua? Te prepararé una taza de té. No es necesario. Editor en jefe, ¿qué desea? Modao sacudió la cabeza y se sentó. El redactor jefe no se desvió y se sentó frente a Modao. Después de una pausa, dijo, hay una entrevista de trabajo que quizás requiera que vayas allí en persona. Modao escuchó y no tenía prisa por hablar. Si se trata simplemente de una tarea de edición ordinaria, el editor jefe puede dar la orden directamente. En la sucursal solo hay dos grupos de edición, y Elo y Nian están a cargo. Llamar específicamente a la oficina y hacerlo de manera tan solemne solo demuestra que esta tarea de edición es especial. Así es. El líder del ejército del gobierno de Kerner espera aceptar una entrevista exclusiva con los medios internacionales. Probablemente quiera utilizar esto para ganar cierta simpatía y apoyo a nivel internacional, alentar la confianza actual en Kerner y revertir la crisis de Kerner. Algunas personas en el ejército son pesimistas. En este punto de las palabras del editor, Modao ya había escuchado lo que el editor estaba a punto de decir. Pero él no interrumpió y se limitó a escuchar. Como líder de una de las partes en conflicto en este foco mundial de conflicto, si está dispuesto a aceptar una entrevista exclusiva, siempre y cuando se difunda la noticia, los medios de comunicación de varios países del mundo están dispuestos a hacerlo. A los medios de comunicación de algunos países capitalistas les atrae aún más. Al fin y al cabo, para ellos las noticias son dinero. Sin embargo, las palabras del editor en este momento demuestran claramente que el líder del ejército del gobierno de Kerner ha tomado una decisión. Probablemente lo hayas adivinado. Tal como lo pensabas, el líder del ejército del gobierno de Kerner está dispuesto a ser entrevistado por nuestra agencia de noticias de China. Y su líder te ha designado como responsable de esta entrevista exclusiva. El editor en jefe sonrió y le dijo a Modao. Esto definitivamente es algo bueno para Modao, ya que puede agregarle otro nivel de calificaciones. De hecho, no fue una gran sorpresa para las fuerzas del gobierno de Kerner tomar esta decisión. Después de todo, los dos informes anteriores de Modao en realidad les habían ayudado objetivamente, al menos en términos de opinión pública. De acuerdo. Naturalmente, Modao no tenía nada que decir y aceptó. ¿Cuándo? A partir de esta tarde, esperan que cuanto antes, mejor. Por lo tanto, es posible que tengas que elaborar un esquema de entrevista lo antes posible. Esperan leer las preguntas que se te harán antes de la entrevista. Bueno, lo entiendo. Modao respondió, luego se levantó y salió de la oficina. Aunque el editor jefe es una persona de buen corazón, aún tiene potencial para ser un capitalista. Ya son casi las 10 del mediodía, pero le pidieron que elaborara un esquema de entrevista para una entrevista como jefe de Estado con Kerner al menos 1 o 2 horas antes de la entrevista de la tarde. Sin duda, un líder es bueno para presionar a la gente. Afortunadamente, China News Service tiene mucha experiencia entrevistando a jefes de Estado extranjeros. Hay muchas actas de entrevistas que pueden usarse como referencia para Modao. Al mismo tiempo, con la ayuda conjunta de todos los editores y reporteros de la oficina, Modao pudo completar el esquema de la entrevista frente al edificio militar en la capital de Kelna a las 2 de la tarde. 2 p.m. Modao, Fei Yi y un asistente de fotografía que se unió para hacer algunas tareas. El conductor Lu Hong todavía estaba conduciendo. El grupo de personas tomó el vehículo de entrevistas de la sucursal y se dirigió al edificio militar en la capital, Kelna. En este momento, la situación en el lado oficial de Kerner es bastante especial. La persona responsable de comandar las fuerzas gubernamentales no es el jefe de Estado en el gobierno de Kerner. Pero era un líder militar del ejército de Kelna. En cuanto al jefe de Estado anterior al gobierno de Kerner, fue asesinado por el jefe militar. Por lo tanto, en este momento, los departamentos del gobierno de Kerner y del ejército están operando en el edificio militar. Este líder militar es el gobernante de facto del gobierno militar de Kerner. En ese momento, Modao y su grupo iban a encontrarse con esta persona. El coche pasa por las calles de la capital, Kerna, a medida que nos acercamos al edificio militar, hay más y más puestos de control a lo largo del camino. Sin embargo, como nos habíamos comunicado entre nosotros con antelación, el vehículo de la entrevista pasó cada punto de control con relativa fluidez. Básicamente, después de algunas inspecciones del vehículo de la entrevista, Modao y su grupo fueron liberados.
Finalmente, el vehículo de la entrevista se estacionó justo debajo del edificio militar Kellner. Un joven oficial que vestía uniforme de Kellner fue el encargado de dar la bienvenida a Modao y su grupo. Síganme, por favor. El general Carlson los está esperando. Modao miró al joven oficial y asintió. Luego, el grupo de personas siguió al joven oficial y entró en el edificio militar Kellner. Se dice que es un edificio, pero en realidad no es muy alto, solo tiene 5 o 6 pisos. Los altos muros exteriores cubren casi la mitad del edificio. Después de entrar al edificio todo transcurrió con normalidad. Finalmente, Modao vio al líder de las fuerzas gubernamentales de Kellner en una lujosa oficina del edificio. Estrictamente hablando, el general Carlson, el líder de las fuerzas del gobierno de Kellner en este momento, definitivamente no es una buena persona. Codiciosos de dinero, lujuriosos, crueles, indiferentes a las vidas civiles, nepotistas y crueles en sus métodos de gobierno, para decirlo en una palabra, significa que no es como un ser humano. Se le pueden aplicar muchas palabras utilizadas para describir a los tiranos en la época feudal. Sin embargo, él es un gobernante así y se espera que se convierta en el verdadero líder del actual ejército del gobierno de Kellner. Pudo llegar al poder mediante un golpe militar, apoyándose no solo en sus subordinados directos, sino también en el apoyo de más gente. Porque el ex jefe de Estado Kellner, a quien mató, era más codicioso, lujurioso, cruel y no tenía límites que él. Durante su mandato en Kellner, el ex jefe de Estado de Kellner amasó miles de millones de dólares en riqueza. Se construyó un magnífico palacio de una superficie enorme. Al mismo tiempo, un gran número de hermosas mujeres se reunieron en su palacio. Como si se considerara el emperador. Si fuera así, como mucho Kerna tendría un rey extra. Para ganar dinero, este rey hizo todo lo que pudo para ganar dinero. Además de saquear la riqueza y el dinero de la gente por diversos canales, vender los minerales del país de Kellner y luego tomar el dinero en sus propias manos, incluso haciendo algo parecido a la trata de personas. En la vida, también es extremadamente extravagante. Además, para mantener su poder, este rey incluso creó una religión y se convirtió en papa. Al mismo tiempo, mantuvo un ejército privado de más de 20.000 personas y gastó todo el presupuesto gubernamental que debería haberse gastado en las tropas del gobierno de Kellner en su propio ejército. Y aún así, todavía tiene que hacer una fortuna en el proceso. No pagó el salario completo de 20.000 yuanes al ejército privado, pero permitió que sus soldados privados robaran a los civiles. Había una vez un jefe de su ejército privado que irrumpió en la casa del funcionario con el pretexto de que un funcionario del gobierno hablaba mal de él a sus espaldas y torturó y mató a toda la familia del funcionario. Después, el rey castigó al líder del ejército privado por considerar que el castigo no era suficiente. Pero más personas ajenas al gobierno sospechan que la razón es que la nuera del funcionario no estaba dedicada a él. Este rey tiene muchos pequeños pasatiempos, como amar a las esposas de sus subordinados y matar seres humanos, hay demasiados para mencionarlos. Si es así, el brutal general Carlson sigue siendo un ser humano, entonces este rey no es realmente muy antropomórfico. Pero fue un rey el que gobernó Kellner durante muchos años. La razón es que este rey no es demasiado estúpido hasta cierto punto. Aunque está acumulando dinero frenéticamente en su país, no ha hecho nada malo con algunas empresas multinacionales extranjeras. En lugar de impedir que algunos países europeos saquearan frenéticamente los minerales y la riqueza de Kellner, cooperaron activamente e incluso recibieron sobornos. Por lo tanto, con el apoyo del rey de Kellner y fuerzas externas relevantes, este rey ha sido tan estable como una montaña en Kellner. Sin embargo, este rey está demasiado enojado y resentido. Finalmente, cuando ya no pudieron soportarlo más, algunos oficiales del general Carlson unieron sus fuerzas y persuadieron al general Carlson para que implementara un golpe militar. Hasta cierto punto, el general Carlson se vio obligado a llevar la túnica amarilla. Una madrugada de finales del año pasado, al cambiar de turno en el palacio del rey, Carlson lideró a sus hombres, un total de menos de 100 personas, en ese momento, su rango militar era solo de mayor. Irrumpió en el enorme palacio. Y aquel enorme y lujoso palacio no era tan indestructible como parecía. Cuando Carlson condujo al pueblo hasta el centro del palacio, el ex jefe de Estado de Kellner todavía estaba jugando en la cama con su nueva esposa, que acababa de ser admitida en palacio. Luego Carlson le disparó directamente y lo mató en la cama. De esta manera, Carlson se convirtió en el verdadero gobernante del país de Kellner y se autoproclamó general Carlson. Jaja, amigo mío. Bienvenido.
En la oficina, cuando vio a Modao y su grupo entrar, Carlson, que tenía más de 50 años, se puso de pie con una sonrisa y abrazó a Modao. No, cierto, he visto tus fotos. Tus reportajes son muy emocionantes. Que todos vean lo crueles que son esos malditos tipos. El rostro de Carlson era mucho más amable de lo esperado. Aunque vestía un uniforme militar, su aura no era seria. Al mismo tiempo, parece mucho mayor de lo esperado. Parecía tener más de 50 años, más bien 60, y su pelo empezaba a volverse gris. Escuchando las palabras traducidas por un intérprete junto a Carlson. Modao miró a Carlson, sonrió y no respondió. Hablando de brutalidad, este general Carlson solo es mejor que ese rey, pero en realidad es mucho peor que la gente común. Solo se puede decir que están a la altura de las fuerzas de oposición de Kerna. General Carlson, gracias por estar dispuesto a ser entrevistado por nuestra agencia de noticias de China. ¿Comenzamos ahora? Jaja, el reportero no es realmente profesional. ¿Quieres algo de beber? Para agradecerte por ayudarnos, no, puedo buscar cualquier vino tinto o bebida que quieras beber hoy, incluso el vino blanco de tu tierra natal. No es necesario, mi informe anterior solo relata un hecho que ocurrió. Puede ser de alguna utilidad para los civiles que sufrieron la masacre. Las tranquilas palabras de Modao hicieron que el entusiasta general Carlson se detuviera. Lo que Modao quiso decir con esta frase es que mi informe solo tiene como objetivo ayudar a los civiles que fueron asesinados, no ayudarlos. No se hagan ilusiones. Jaja, parece que eres un verdadero profesional, ¿no? ¿Te gustan las mujeres guapas? Después de la entrevista, puedes llevarte una de las que están abajo. Lo dijo con una sonrisa, y luego Carlson volvió a sentarse en la parte trasera de la oficina. Entonces, reportero no, comencemos. Modao asintió y luego miró al camarógrafo Fei Yi y al asistente de cámara a su lado. Fei Yi y los otros dos no estaban tan tranquilos como Modao. Frente a Carlson, el líder del ejército del gobierno, todavía estaban un poco nerviosos. Para aquellos que han estado en la rama Kerner durante algún tiempo, la reputación de Carlson es básicamente equivalente al nivel de comer niños vivos. Aunque esta vez fueron invitados, no es imposible que Carlson los matara en su ira. Sin embargo, el profesionalismo no se perdió por culpa del nerviosismo. A Fei Yi y a los otros dos les tomó un poco más de tiempo instalar la cámara y asentir con la cabeza hacia Modao. General Carlson, soy Modao, un reportero de la agencia de noticias Waxin. Estoy muy feliz de tener una entrevista exclusiva con usted, General Carlson. Gracias. No, puedes empezar a hacer preguntas. General Carlson, creo que muchas personas y muchas organizaciones están muy preocupadas por la guerra que se está librando en Kerna. Como líder de una de las dos partes en conflicto, ¿qué piensa usted sobre el rumbo futuro de esta guerra? De hecho, no hay mucho que decir sobre el contenido y el proceso de esta entrevista. Todo el esquema de la entrevista ha sido notificado a Carlson con antelación. Incluso ahora, Modao está entrevistando de acuerdo con el proceso del esquema de la entrevista y las preguntas enumeradas anteriormente. Incluso si Modao agrega preguntas temporalmente en este momento, Carlson no puede responderlas. Para algunos contenidos insatisfactorios, es imposible sacarlos en secreto como Modao se encontró con personal armado antes. Así que esta entrevista en sí es solo un proceso. La dirección de esta guerra debe terminar con nuestra victoria. Esos bastardos desvergonzados apoyados por fuerzas extranjeras definitivamente serán eliminados por nosotros. Carlson respondió inmediatamente con rectitud. La respuesta no fue sorprendente. Después de todo, Carlson no podía decir que iban a perder. General Carlson, ¿qué piensa usted de la afirmación de algunos países europeos de que su gobierno, General Carlson, es contrario a la libertad y que Kerner no debería ser gobernado por los militares? Modao preguntó de nuevo. Eso es una mentira de Occidente. Carlson pareció irritarse instantáneamente, se puso de pie y replicó enojado e indignado. Esa es una mentira inventada por políticos occidentales de piel blanca para hundir a Kerner en el caos permanente. Yo seguiré a cargo de los asuntos militares antes de que Kerner haya elegido al próximo jefe de Estado. Soy responsable de los asuntos del gobierno de Kerner. No hay interferencia. Es solo que el gobierno de Kerner apoya la lucha de los militares contra esos bastardos apoyados por fuerzas externas. Sí, lucha. Esos bastardos están destruyendo la paz de Kerner. Como si estuviera dando un discurso, el rostro de Carlson se puso rojo y habló apasionadamente, con uno o dos improperios nativos de Kerner mezclados con sus palabras.
Sin embargo, este problema en realidad fue solicitado por Carlson. Modao escuchó en silencio y luego hizo la siguiente pregunta de acuerdo con el esquema de la entrevista. ¿Qué piensa el general Carlson sobre las fuerzas de oposición de Kelna que afirman que están ganando rápidamente esta guerra y que se están acercando a la capital de Kelna? Además, muchas personas en Kerner, incluidas muchas otras, parecen tener una visión pesimista sobre la victoria de esta guerra. Esta pregunta parecía una bofetada en la cara de Carlson, quien acababa de decir con toda rectitud que las fuerzas gubernamentales alcanzarían la victoria final. Pero Modao no hizo esta pregunta temporalmente, estaba en el esquema de la entrevista. Después de formulada la pregunta, Modao volvió a ver el apasionado discurso del general Carlson. Sí, tenemos que admitir que con el apoyo de algunas fuerzas extranjeras, esos cabrones parecen tener muchas armas excelentes. ¿Pueden creerlo? Amigos, incluso vimos a un asesor militar de un país europeo en el campo de batalla. Pero aún así ganaremos porque todavía tenemos a nuestros hermanos y lucharemos hasta el último segundo. Miren lo que están haciendo. Esos cabrones están traicionando los intereses de su propio país y permitiendo que los minerales, el petróleo, los alimentos y la riqueza de Kerna sigan fluyendo hacia algunos países, y nosotros no recibimos nada. Amigo, tú también has visto que están masacrando a nuestros civiles. Quieren matar a nuestros padres, a nuestros hijos, a todos nosotros. Quieren saquearnos todo. Jamás permitiremos esto. Algo ha pasado. ¿Ves? Han empezado una guerra, quieren quitarnos todo y luego vender todo lo que hay en Kerner a empresas extranjeras. No podemos permitir que esto suceda. El apasionado discurso del general Carlson fue realmente bastante contagioso. Pero cuando se trata del daño y la crueldad contra los civiles, las fuerzas gubernamentales dirigidas por Carlson en realidad no son mucho mejores. La mitad de las fuerzas armadas actualmente dirigidas por Carlson eran ejércitos privados del antiguo rey de Kerner, y la mitad restante eran fuerzas gubernamentales a las que nunca se les había pagado lo suficiente y cuya disciplina militar estaba en desorden. Solo se puede decir que este tipo de ejército es similar a las fuerzas armadas de oposición. La interferencia de fuerzas externas mencionada por Carlson fue la causa principal del estallido de la guerra de Kerner. Después de que Carlson llegó al poder mediante un golpe militar, en comparación con el rey más inteligente, el predecesor de Kerner, aunque brutal, el general Carlson, que todavía era apenas humano, parecía menos inteligente. Estaba enojado por el saqueo loco de Kerner por parte de compañías extranjeras, y anunció públicamente que recuperaría esos minerales, granjas, etc. ocupados por compañías extranjeras. Entonces, se desató el caos en el país de Kerner. Varias fuerzas armadas locales comenzaron a aparecer en varios lugares de Kelna como un veneno. La razón principal es que se han tocado los intereses de algunas personas y están dispuestas a reemplazar a Kerner por un gobernante que se adapte a sus propios intereses. Ciertamente, el general Carlson, que ahora está pronunciando un apasionado discurso, no es tan terco como parece ahora. En ese momento, al descubrir que el asunto se estaba poniendo serio, dio un giro y cedió ante algunas empresas extranjeras. El conflicto entre la serpiente y el ratón ha ofendido a algunas fuerzas radicales en Kerner, las empresas extranjeras aparentemente no aceptaron las disculpas de Carlson. Todavía mantiene un cierto grado de malestar en Kerner y proporciona cierto apoyo a algunas fuerzas armadas locales. Para maximizar sus propios intereses en el caos. En cuanto a si morirán civiles en Kelna en la guerra o en los disturbios, o cuántos, es obvio que a estos intereses no les importa en absoluto. Entre estas fuerzas armadas locales, después de que las actuales fuerzas armadas de oposición gradualmente se hicieron más grandes, los que estaban interesados simplemente cayeron completamente hacia las actuales fuerzas armadas de oposición. Ciertamente, en la superficie, estos intereses definitivamente no están diciendo que quieren robar las cosas de otros países, pero el gobernante del otro país no les permite robar, por eso decidieron cambiar al gobernante. Más bien, Carlson llegó al poder como resultado de un golpe militar. Era un dictador sin procedimientos y sin libertad, se apoyó en la ideología para hablar por sí mismo. Esta afirmación en realidad suena un poco oscuramente humorística. Hay un sentido del humor inexplicable. Parece estar diciendo que Carlson usurpó el trono, lo cual es incompatible con los principios legales. Luego apoyó a otra persona para usurpar nuevamente el puesto de Carlson. Por cierto, el rey de Kerner antes de Carlson también llegó al poder mediante un golpe militar.
Amigo, ¿cómo has visto? ¿Están matando a nuestros hijos? Por favor, salva a nuestros hijos. El breve discurso de Carlson terminó con estas palabras. Después de que Modao escuchó, no hizo ningún comentario. Simplemente sigue el proceso y continúa preguntando. General Carlson, ¿cree usted que todavía existe la posibilidad de un alto el fuego entre las fuerzas del gobierno de Kerner y las fuerzas de la oposición? Absolutamente imposible. Las entrevistas continuaron una por una. El general Carlson, que parecía mayor, se levantaba de vez en cuando enojado y hacía algunas declaraciones. Todo el proceso de la entrevista es aburrido hasta cierto punto, después de todo es un proceso. Carlson solo puede decir lo que quiere decir. Finalmente, tardó aproximadamente una hora, Modao completó la entrevista. Gracias General Carlson por aceptar nuestra entrevista exclusiva. Mirando hacia la cámara, el camarógrafo Fei Yi y su asistente asintieron, indicando que todos estaban grabados. Carlson vio que la cámara se apagaba, se levantó de nuevo, sonrió y le dijo a Modao, amigo mío, ha sido un placer pasar una hora contigo. He decidido que puedes irte con dos hermosas mujeres. Gracias, General Carlson, por su amabilidad. Creo que aún no tengo dónde alojar a estas hermosas mujeres. Jaja. Carlson se rió y no dijo nada más. Después de reír, miró a Modao y dijo, no, eres un reportero valiente. Creo que debes haber comprendido la justicia de nuestra lucha contra esos bastardos. Me pregunto si estás interesado, no, en ver con tus propios ojos la valentía de los guerreros del ejército del gobierno de Kerner. Modao miró a Carlson y no dijo nada. Carlson continuó con una sonrisa en su rostro, esta noche, en las afueras de la capital, Kerna, tendremos una guerra a gran escala con esos bastardos. Estamos dispuestos a invitar a grupos de prensa de varios países para que presencien esta guerra. Queremos decirles a todos que esos bastardos no los tienen. Son tan poderosos. Ganaremos esta noche. Carlson lo dijo apasionadamente, abriendo las manos. De hecho, probablemente quiero que los informes de los medios de comunicación de varios países aumenten la confianza de las tropas gubernamentales. Quizás exista también alguna oscura intención de cambiar las mentes de quienes tienen intereses. Hemos enviado invitaciones a los medios de comunicación de muchos países. No, para expresarte mi respeto y gratitud, te extiendo personalmente una invitación, no, en nombre del ejército del gobierno de Kerner. Carlson dijo con una sonrisa. Pero Modao simplemente miró a Carlson y no respondió. La sonrisa en el rostro de Carlson se desvaneció un poco. De repente la atmósfera en toda la oficina se volvió un poco sólida. Lo siento, General Carlson, con respecto a su invitación, todavía necesito informarlo a la agencia de noticias antes de poder tomar una decisión. Modao respondió con calma. Carlson miró a Modao y la última sonrisa desapareció de su rostro. Junto a ellos, Fei Yi y los dos hombres estaban empacando las cámaras, sus expresiones estaban inconscientemente un poco nerviosas y sus cuerpos estaban un poco tensos. Aunque era poco probable, todavía estaba un poco nervioso de que Carlson, a quien habían ignorado, de repente se enojara y provocara una confrontación repentina entre ellos. Jaja, no, realmente estás cumpliendo con tu deber. Eso está bien, por supuesto. Entonces esperaré buenas noticias tuyas, no. Después de una pausa, Carlson de repente se rió de nuevo y dijo con una sonrisa. Gracias General Carlson por su comprensión. Modao asintió y no dijo nada más. A Modao no le importaban los peligros de informar sobre las líneas del frente de la guerra. Pero en realidad este asunto plantea algunos problemas. Por ejemplo, Carlson utilizó como rehenes a un grupo mediático integrado por medios de comunicación de diversos países. Colóquelo en un área con una línea de defensa débil para infundir miedo en las fuerzas armadas de la oposición del otro lado y lograr algunos objetivos estratégicos. Por lo tanto, incluso si se va, Modao debe permanecer completamente neutral y vigilar para evitar ser utilizado como arma. Bien, no, eres bienvenido a venir aquí la próxima vez y te trataré con calidez. No, ¿de verdad tienes que irte sin traer un buen vino o una mujer hermosa? Este es un regalo mío para mi amigo. Carlson se despidió con cierto pesar en sus palabras. Modao volvió a negarse, luego se volvió para hacerle una señal a Fei Yi y a los demás, y el grupo abandonó la oficina. Pero, después de salir de la oficina, Modao y su grupo no pudieron irse directamente. Tal como se esperaba, Modao y su grupo fueron llevados a otra habitación cercana. Alguien revisó una por una las imágenes que tomaron esta vez y confirmó que no llevaban ningún otro equipo de grabación oculto.
Quizás me asustaron un poco las grabaciones mencionadas en los dos informes anteriores de Modao. La persona que los revisó verificó específicamente si había alguna grabación en los teléfonos móviles de las tres personas. Pero, todo el proceso de entrevista se llevó a cabo siguiendo estrictamente el esquema de entrevista anterior. Naturalmente, el examinador no encontró nada. Más de media hora después, alguien sacó a Modao y a las otras dos personas del edificio. Fuera del edificio, donde está el estacionamiento, el coche de la entrevista en el que llegaron Modao y su grupo todavía estaba estacionado en su posición original. El conductor, Lu Hong, estaba esperando en el auto, y había dos guardias de Kellner observando a su lado. «Hermano Mo, ¿cómo estás? ¿Va todo bien?» Al ver a Modao y los demás salir nuevamente del edificio, Lu Hong abrió la puerta del auto y preguntó al mismo tiempo. Todo salió bastante bien. Modao asintió con la cabeza en señal de acuerdo y luego miró a los dos guardias que estaban no muy lejos del auto de la entrevista. Lu Hong también giró la cabeza y miró, y no hizo más preguntas. Después de que un grupo de personas subió al coche, el vehículo de la entrevista se alejó fuera del patio. En el camino, a excepción de Modao, Lu Hong y los otros tres todavía estaban un poco nerviosos. Aunque los hombres de Carlson realmente no tenían ninguna razón para dispararles o atacarlos, sin embargo, no hay garantía de que no haya algunas personas con motivos ocultos que quieran matarlos aquí para lograr algún propósito. Si mueren aquí, definitivamente será un gran problema para las tropas gubernamentales lideradas por Carlson. Afortunadamente, como cada vez hay menos obstáculos, en este momento nos estamos alejando poco a poco del área central de las fuerzas gubernamentales de Kellner. El viaje transcurrió sin problemas y nadie saltó de repente y atacó. Lu Hong y los otros tres también se relajaron gradualmente y sus preocupaciones se aliviaron. Por fin se oyeron voces en el coche de nuevo. A excepción de la última vez que informamos sobre el bombardeo en la capital de Kellner, esta entrevista exclusiva es muy emocionante. Fei Yi dijo con una sonrisa, y al mismo tiempo se secó la frente, como si quisiera limpiarse el sudor. Hablando de eso, el hermano Mo es increíble. Estoy detrás de la cámara y me siento un poco nervioso cuando miro a la cámara, pero el hermano Mo aún puede verse tranquilo y firme como una roca. Fei Yi le dio un pulgar hacia arriba a Modao. ¿Puedes decirme que me siento un poco arrepentido de no haber subido? Lu Hong respondió la conversación mientras conducía el automóvil. No es una lástima, hermano Lu, tenías razón en no subir. Maldita sea, ese Carlson parece aterrador. No se parece en nada a mirar la foto, pero en persona, realmente siento que este hombre es temperamental y te matará a cada paso. El sentimiento, ¿cómo lo dices? Es un desprecio por la vida. ¿Tan aterrador? Me temo que no te sentiste así porque viste a alguien apuntándote con un arma. Lu Hong dijo con una sonrisa nuevamente. Junto a ellos, Modao no participó en los intercambios entre Fei Yi y los demás, sino que simplemente sonrió desde un lado. En términos de emoción, esta entrevista fue en realidad mucho menos emocionante que cuando informó sobre el incidente de la masacre de la aldea. Después de todo, esta entrevista equivalía a una invitación activa de Carlson. A menos que Carlson haya recibido una patada en la cabeza, o que el entrevistador haya tenido un cortocircuito cerebral y Carlson haya tenido que enojarse, de lo contrario, es básicamente imposible que ocurra algo. En cuanto a lo aterrador que es Carlson, es más bien un efecto psicológico. Para la gente común, al entrar en un lugar fuertemente vigilado, les pueden apuntar con armas en cualquier momento. En un lugar donde la vida parece estar fuera de tu control, frente a una persona que parece capaz de quitarte la vida y la muerte, naturalmente tiemblas de miedo. La razón por la que Modao no estaba nervioso era en realidad muy simple. No le tenía miedo a la muerte, por lo que tendría que regresar una vez más. En este estado, no quería divertirse, así que sería bueno poder cortar de repente a Carlson con un cuchillo. Por supuesto que no importa. Si tengo que decir algo de lo que me arrepiento, hay una cosa que es bastante lamentable. Cuando Carlson se iba, dijo que quería regalarle una belleza al hermano Mo, pero el hermano Mo no la quería. A su lado, Fei Yi todavía estaba hablando con Lu Hong. También está ese asunto. ¿Este tipo es tan generoso? Sí, escuché que Carlson también tiene muchas chicas hermosas. Sí, hermano Lu, tú también sientes que es una lástima, de lo contrario nos daremos la vuelta y le preguntaremos si puede darnos uno. Si lo deseas, me daré la vuelta y lo dejaré ir. Si esto sucede, tu cuñada me comerá viva. Vas a regresar. Me daré la vuelta por ti. No, hermano Lu, solo bromeaba, solo bromeaba.
Hablando de eso, se puede considerar que nuestro equipo de entrevistas ha entrevistado a jefes de figuras a nivel estatal, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con considerado? Es solo eso. Aunque la situación del ejército del gobierno de Kerner no es buena ahora, no podemos ignorar a Carlson. Lu Hong y Fei Yi continuaron hablando y ambos sonrieron. Entonces, recordando algo, Fei Yi volvió a girar la cabeza y miró a Mo Dao, preguntando con cautela. Hermano Mo, ¿deberíamos aceptar la invitación de Carlson? ¿Qué pasa? ¿Hay algo más que decir sobre esta entrevista? Es el lado de Carlson el que va a invitar a un grupo de periodistas extranjeros para que informen directamente sobre su batalla con las Fuerzas Armadas de la oposición esta noche, probablemente para declarar que su fuerza no es menor que la de las Fuerzas Armadas de la oposición. Fei Yi le explicó a Lu Hong. Entonces el coche volvió a quedar en silencio. Fei Yi y el asistente de fotografía miraron a Mo Dao, y Lu Hong no habló. Ambos esperando la respuesta de Mo Dao. Para Fei Yi e incluso Lu Hong, para este tipo de reportajes de primera línea en el campo de batalla, hay cierta pasión y entusiasmo, pero también cierto nerviosismo y ansiedad. Especialmente después de varios informes emocionantes de Mo Dao, también tienen algunos pensamientos apasionantes, pero este tipo de cosas son inevitables. Las balas no tienen ojos en el campo de batalla. Incluso si se quedan un poco más lejos, un poco más seguros, hay una posibilidad. No es que no haya periodistas que mueran en los campos de batalla o cerca de ellos cada año, volvamos primero a la agencia de noticias y dejemos que el editor jefe y la sede central decidan. Mo Dao miró a Fei Yi y Lu Hong, así como al asistente de fotografía que se unió hoy. Él sabía lo que estaban pensando y simplemente dijo esto. Fei Yi y los demás asintieron en silencio y no hicieron más preguntas. En el coche, estuvo en silencio por un rato y luego volvieron a hablar de la entrevista anterior. Básicamente fue Fei Yi quien habló, y después de algunas palabras, no pudo evitar elogiar el poder de Mo Dao. Con estas palabras el auto de entrevista regresó a la sucursal. Puedes irte, pero Carlson no puede usarnos como pistolero. Si el equipo de prensa se coloca en un lugar estratégico para bloquear las armas, no será seguro y además será sospechoso de intervenir en la guerra, lo que viola nuestro principio de neutralidad. Cuando Mo Dao y su equipo regresaron, el editor jefe de la sucursal y otros colegas los saludaron a los cuatro en el patio. Incluso para China News Service, oportunidades como esta de entrevistas exclusivas con jefes de Estado son raras. Para los periodistas es una cualificación importante. Los colegas de la sucursal estaban un poco envidiosos y curiosos por esta entrevista. Sin embargo, Mo Dao no podía envidiar la oportunidad de entrevistar a Carlson esta vez. Después de todo, fue una solicitud directa del entrevistado. El editor en jefe sonrió y felicitó a Mo Dao por completar la entrevista. Luego Fei Yi y los demás se quedaron hablando con otros colegas editores de la sucursal. El editor en jefe y Mo Dao vinieron a la oficina y hablaron sobre el proceso de entrevista. Cuando escuchó al final de la entrevista que Carlson invitó a China News Service a informar sobre el campo de batalla, el editor hizo una pausa, asintió y dijo: hagamos esto. Primero me comunicaré con otros medios de comunicación de otros países que también están en la capital de Kelna, para que todos puedan unificar sus opiniones. Naturalmente, en el punto crítico de Kerna no solo hay una sucursal de la agencia de noticias China News Service, sino también muchos medios de comunicación y agencias de noticias de otros países. Aunque se dice que los colegas son enemigos, en la caótica zona de Carlson las filiales de los medios de comunicación de varios países mantienen en realidad contacto y comunicación regular entre sí. En este asunto, la mayoría de los intereses de los medios nacionales están alineados. Mo Dao asintió y no hizo más preguntas. Como no necesitaba preocuparse por ese asunto, le ahorraría tiempo. Pero si me voy, ¿qué te parece? El editor en jefe volvió a levantar la cabeza y le preguntó a Mo Dao su opinión. Quería enviar a Mo Dao allí de nuevo. Después de todo, Mo Dao poco a poco ha adquirido experiencia en este tipo de entrevistas, no tengo ningún problema con eso. Mo Dao asintió, luego se levantó y salió primero de la oficina. Llegado afuera, vi a Fei Yi y Lu Hong todavía charlando sobre la entrevista. Después de ver a Mo Dao salir de la oficina, los dos, incluido el asistente de fotografía anterior, no pudieron evitar mirar a Mo Dao nuevamente. Hermano Mo, ¿qué dijo el editor en jefe? Fei Yi se acercó y le preguntó a Mo Dao. El redactor jefe dijo que necesita comunicarse con otros medios de comunicación que también están en Kelner. Mo Dao respondió, luego miró a Fei Yi y Lu Hong y les hizo otra pregunta. ¿De verdad quieres ir también?
Fei Yi y Lu Hong, incluido el asistente de fotografía, estaban listos para actuar después de escuchar esto. Hermano Mo, informando desde el campo de batalla, he estado pensando en este día desde que tomé la cámara de la agencia de noticias de China. Fei Yi apretó los puños y dijo con cierto entusiasmo. A su lado, Lu Hong, que era mayor, dudaba entre ir o no ir. Mo Dao miró a algunas personas, pensó por un momento y dijo algo más. Tal vez el hermano Fei y el hermano Lu no sepan que no tengo padres ni hijos, por eso estoy completamente solo, así que no importa si muero o no. Mo Dao encontró una razón adecuada para su coraje, de hecho, depende de él si muere o no. En el peor de los casos, tendrá que volver a empezar de cero, pero otros realmente no quieren involucrarse. Sin embargo, Mo Dao no tomó sus propias decisiones ni eligió por otros. Así que dije esto y dejé que Fei Yi y los dos lo pensaran por sí mismos. Cuando Fei Yi escuchó esto, la expresión de Zheng Xue se tornó un poco vacilante nuevamente. No sabía si estaba pensando en sus padres o en otra cosa. Lu Hong, por otro lado, no dudó más después de escuchar las palabras de Mo Dao. Será mejor que me vaya. Cuando llegue el momento, hermano Mo, tendrás que ir a informar. Alguien tiene que conducir. Lu Hong sonrió y luego dijo algo más. En cuanto a mí, mis padres ya se han ido y mis hijos son mayores. Todavía quiero volverme loca mientras sea joven. Fei Yi a su lado se puso aún más indeciso cuando escuchó esto. Al fin y al cabo, las balas no tienen ojos en el campo de batalla. Aunque no puedan permanecer en el centro de la batalla, algunas cosas son inciertas. Y él, con sus padres todavía allí, tuvo que pensar en qué harían sus padres si algo le pasara. Está bien, hermano Fei, no te vayas. Iré con el reportero Mo. Lu Hong puso su mano sobre el hombro de Fei Yi. Fei Yi finalmente se desanimó y asintió, luciendo un poco arrepentido pero no obstinado. Hermano Mo, por favor trae la nueva cámara contigo cuando llegue el momento. Fei Yi dijo finalmente. Mo Dao asintió. A las 4 de la tarde de ese día, después de reiteradas consultas con los medios de comunicación de varios países en la capital de Kelna, así como de la comunicación con las partes en conflicto en Kelna, esta vez, la cobertura de primera línea por parte de los medios multinacionales finalmente ha sido concluida. El editor de la sucursal que llamó a Mo Dao nuevamente respiró profundamente y le explicó la situación del informe de primera línea a Mo Dao. Se han publicado los resultados de la comunicación con los medios de comunicación de varios países y con el lado de Kerna. La oposición de Kerna y las fuerzas del gobierno de Kerna han acordado delimitar una zona de observación militar fuera de la zona de guerra para las actividades de los periodistas de los medios de comunicación de varios países. Se garantiza que no se lanzarán ataques activos en la zona de observación y no se establecerá la zona de observación como zona de ataque, pero no hay garantía de que no se produzcan situaciones inesperadas. Los periodistas de varios países no pueden abandonar la zona de observación, no pueden llevar armas, incluidas armas defensivas, y deben permanecer completamente neutrales. No interfieran con ninguna de las partes, de lo contrario serán considerados directamente beligerantes. El redactor jefe dijo, haciendo una pausa, además, si las fuerzas de la oposición o del gobierno entran en la zona de observación, la otra parte no garantiza no entrar en la zona de observación, no garantiza no participar en combates en la zona de observación y no garantiza la seguridad de los periodistas. Después de hablar, el editor volvió a mirar a Mo Dao. En otras palabras, es el consenso alcanzado por la oposición de Kerna, las fuerzas gubernamentales y los medios de comunicación de varios países para garantizar la seguridad de los periodistas hasta cierto punto. Pero esta garantía es limitada. Si un beligerante de cualquiera de los lados rompe este acuerdo e ingresa en la zona de observación, esta se convertirá inmediatamente en una zona de guerra. Pero, en realidad, esto es lo que ambos lados de la guerra en Kerner inevitablemente exigirán. De lo contrario, si cualquiera de los lados utiliza el área de observación como escudo, ¿qué hará el otro lado? Además, está la frase, no hay garantía de que ocurran situaciones inesperadas. Esto equivale básicamente a decir que no es imposible que caigan proyectiles de artillería desde la zona de observación durante el combate, aunque la posibilidad es relativamente baja, no es imposible. Durante la batalla, cualquier peligro puede ocurrir. El editor en jefe miró a Mo Dao en ese momento, esperando que Mo Dao tomara su propia decisión. De acuerdo. Mo Dao simplemente asintió y estuvo de acuerdo. El editor en jefe, que aún tenía muchas cosas que decir, como consejos en su estómago, enfrentó las directas palabras de Mo Dao. Después de una última pausa, solo pudo asentir. Eso es todo.
Te enviaré la ubicación del área de observación en un momento. Tú y tu equipo de entrevistas deben ir allí lo antes posible. De lo contrario, cuando ambos bandos intercambien disparos, podría resultar difícil entrar en la zona de observación. Mientras hablaba, el editor volvió a pensar y añadió: además, tanto los países nacionales como los extranjeros han estado prestando mucha atención a la situación en Kerner recientemente. La próxima batalla en Kerner determinará básicamente la dirección de la situación entre las fuerzas del gobierno de Kerner y la oposición. El cuartel general puede llegar cuando llegue el momento, tendrá la idea de hacer una transmisión en vivo en las redes sociales. Simplemente prepárese y dependerá de la situación de su lado. Si las condiciones son adecuadas, simplemente hágalo. Si no, olvídelo. De acuerdo. Modao todavía respondió de manera simple y concisa. Entonces, reportero No, esperaré su regreso triunfal. El editor en jefe se puso de pie y abrazó fuertemente a Modao. Modao asintió y salió de la oficina. De pie fuera de la oficina, miró al cielo y luego salió,